Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Antes que nada, quiero rendir un homenaje muy especial al gran dibujante. Ustedes están viendo las gráficas de nuestras miniaturas del día de hoy. Alguien que ha hecho en gran medida a lo largo de la historia de lo que significa el periodismo escrito y el periodismo gráfico, de que se tenga al ciclón con esa fachada y al decano con esa fachada. Algunas veces más musculoso, otras veces más viejito, todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero quiero significar todo esto porque el creador de toda esta imagen que existe es el gran Carlos, dibujante de muchísimo tiempo del diario ABC Color. Antes estuvo en otros diarios también, como Hoy, como La Tribuna, pero fue en ABC donde él pudo desempeñarse por mayor cantidad de tiempo, en una época en donde vos dependías, vos eras jefe, por ejemplo, y tenías una idea y decías, quiero, hacerme esto. Y el tipo te hacía en 5 minutos, viejo. Nosotros tuvimos también, yo llegué a trabajar con Boti, dibujante del diario Hoy, que de repente yo era pendejo y de repente tenía una idea loca y le decía, che, don Boti, necesito esto. ¿Y no te parece medio como? ¿Querés más agresivo? ¿Querés menos esto? Y a los 10 minutos el tipo ya te llevaba un boceto. ¿Querés algo más o menos así o querés algo más o menos así? Qué locos son estos. Estos eran genios, genios. Así que como estoy utilizando imágenes del querido Caló, a quien también tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en varias ocasiones, pudimos charlar. Entonces quería comenzar este clásico porque muchas veces ustedes ven estas imágenes y hoy se hacen hasta memes, se hacen digitalizados, o sea, todo lo que ustedes quieran. Pero las ideas y las imágenes originales fueron de estos monstruos. Y entre ellos, por supuesto, Caló. Y quiero empezar reconociendo el trabajo de estos grandes gráficos que ha tenido, sin lugar a dudas, el periodismo en nuestro país, los medios escritos de nuestro país, y que tal vez hoy, bueno, están reemplazados porque hoy va a ser con la inteligencia artificial, hacen la computadora. Hasta yo no hago gráfico ahora, ¿verdad? Hasta yo de repente me mando así un pirateado en la mitad o creo algo, ¿verdad? Pero sinceramente, estos eran genios que tienen que perdurar y van a perdurar porque ellos son los creadores de estas imágenes. Así que con ese reconocimiento quería empezar esta noche muy especial, porque es la noche previa al clásico, ¿verdad? Así que yo voy a ir leyendo sus comentarios, si es que están, si no están, bueno, veremos cómo vamos con este asunto. Esto está fuera totalmente de contexto, no lo íbamos a hacer. También dijimos, ojo, capaz que lo hagamos, si son fieles, los que son fieles tendrán la campanita. Los que no esperaron, y también el sábado de noche, seguramente alguno está con la novia, con el novio, no sé, disfrutando en familia. Pero yo les decía, si tenía la posibilidad hoy de hacerlo, lo iba a hacer. Terminamos nuestro trabajo, reciencito nada más, y bueno, y quería convertir un poquitito con ustedes, por lo menos para hablar un poco más del clásico, ya que fue una semana bastante fría en el tema del clásico, ¿eh? Así que muchas gracias por estar, ya comienzo a leer sus mensajes enseguidita. ¿Cuánto va a durar este live? Salva, me dice Jorge. Y depende de la gente, Jorge. Depende de la gente. Depende de la gente. Vos me querés esperar, pero para salir. No, ya. No, yo ya no salgo más esta noche. Ya cumplimos el compromiso que tenemos que cumplir, políticamente hablando. Ya no me voy al siguiente, ya no me voy porque no me quiero ir con ese señor. No sé. Primero tendremos que hablar en privado para que yo me muestre en público con ese señor. Bueno, a ver, saludos para todos, muchas gracias por estar, gracias por acompañarnos, siempre de sorpresa, a veces hasta sin querer, pero a veces con querer. Un gran saludo para todos, realmente. Aupe Salvador, hola Carlos, venga, dice ¿qué tal? Salva primero en comentarios y like, dice venga, pongan su like chicos, conéctense y denle like a los perros, dice mínimo 150 personas, dice Juan. Hola relax, buenas noches tío Salva, hola iba ahí peaje y me dice chiste nomás, dice Agata.
Viaja al mundial con Don Alfaro, dice Benja. Hola, Salva, después de mucho Olimpia favorito a ganar, capaz ahora gane Cerro. Dice, realmente, después de mucho Olimpia tiene cierto favoritismo. Es cierto, tenés razón. A ver qué dice. Se me actualizó un ratito. Si, cuando se me actualiza quiere decir que está bien. Pues eso significa que están entrando. Eso significa que están entrando. Así que... hola, Salva, después de mucho, ya está. Me gustó tu post de imagen. A mí también me gusta mucho eso de dibujar. Uno de estos días te haré un dibujo y te llevo a nuestro encuentro. Sin ningún problema, sin ningún problema. A mí también antes me gustaba mucho dibujar. No era nomás muy bueno. Sinceramente, teníamos un compañero, Víctor Ferreira, le decíamos Mageni. Y Mageni encima fue su nombre artístico. Dibujó para nuestra revista del colegio. Era un capo dibujando. Pero era comediante. Y es acá vecino nuestro, y no hace mucho lo encontré por la calle justamente, y nos reímos más, nos acordamos más, nos reímos más y nos abrazamos más de lo que hablamos, ¿verdad? Nos encontramos después de 20 y pico de años, ¿verdad? Y era un capo. Y nunca pudo él llevar su arte a los medios. Eso también ocurre muchas veces, ¿verdad? Yo conozco a gente que, como periodistas, hubiesen sido 10 veces más que yo y no tuvieron la oportunidad, y algunos la tuvieron y la aprovecharon, se la creyeron porque tuvieron 2 o 3 meses como los futbolistas, estos nuevos jovencitos, y pensaban que ya estaban, y a los 1 año se le sacó, porque el periodismo también es como el fútbol, no te la tenés que creer, tenés que seguir trabajando y tenés que seguir mejorando, tenés que aguantar muchas cosas. Pero a veces alguno cree que porque salió una vez en la tele, ya cree que ya está. ¿Y cuánta gente ha salido en la tele que yo le llevé a la tele? Y al final estamos nosotros nomás otra vez. Y no es porque nosotros somos malos y porque nosotros no, yo hasta me retiré y todo, y a muchísima gente le dimos la posibilidad, le dimos años, le dimos meses, le dimos... Y porque salían transmitiendo la Champions, porque salían transmitiendo esto, porque estuvieron en tal o cual programa, se la creyeron. Y después, la carrera, también en radio y televisión, es una cuestión de persistencia, es una cuestión de aguante. Y los perros después de repente no transmitían más, y por Shima, porque pasan 15 días y no transmite, y por Shima. Yo no llegué a estar 3 años sin... Pero bueno, lo mío era producción nomás luego, ¿verdad? Pero bueno, no es tampoco el momento. Bueno, pero vamos a hablar de todo un poco como siempre, ¿verdad? Porque ya estamos en tipo una especie de charlando con la almohada base de esto, pero en la previa, en la noche del clásico. La idea es hablar mucho del clásico, pero veo que a muchos no les interesa el clásico a los perros, porque me están hablando de Alfaro y eso, ¿eh? Che, pero cuídense tampoco de los mosquitos. Impresionante la cantidad de mosquitos que hay. Impresionante. Empate de Yehuta, me dice Agata. Ojalá que no, Agata. Alfaro, la experiencia es un peine fino que te dan cuando te estás quedando pelado, dice Juan. Y sí, es algo que se le acredita a Ringo Bonavena. Pero en realidad es una frase, es un término que se usó ya en la época de los romanos, pero no de esta... O sea, el concepto ya se usaba. El asunto es que cuando un argentino dice una manera y un famoso, y Ringo Bonavena, yo no sé, mira, con todo respeto, yo no sé si Ringo Bonavena podía hilar 3 frases seguidas, pero se le acredita a él, ok, está bien. Bueno, pero no estamos tampoco para discutir eso, ¿verdad? Pero quedó como que Ringo Bonavena supuestamente dijo eso, ¿verdad? Supuestamente, o sea, de que lo dijo, pero a algún lado lo leyó el tipo. De eso estoy más que convencido, que a algún lado lo leyó. Pero, ¿saben qué? Si lo leyó un boxeador y lo leyó, aplausos. Porque muchos de nosotros somos universitarios de compañía y no somos capaces de leer ni medio libro. Bueno. Mañana se rompe el empate, dice Benjamín. Yo me escucho saturado, no sé qué ustedes dicen, chicos. Avísenme un poco, yo me escucho saturado y estoy yo manejando. Y está todito igualito como teníamos en casa la última vez que hicimos, pero sinceramente me escucho saturado.
Voy a tratar de bajar un poquitito a ver, pero no quiero que después me digan, sale bajo, sale esto, sale lo otro. Porque en la radio ya salía todo bien. Y la vez pasada acá salía todo bien. Pero ahora, sinceramente, me escucho saturado. Sinceramente. Y al poner ahí, mi consola me marca muy bajo. O sea que en teoría deberíamos estar saliendo bajo ahora, ¿verdad? Pero ya no entendés qué asunto, pero los espíritus chocarreros y Belén. Y puede ser que vienen a tocar toda la consola. Porque acá pues era un lugar donde se le mató a mucha gente en la guerra del 70. Y murieron mucha gente también, murió mucha gente también en la revolución del 47. Así que, quién sabe, alguien que está molesto porque estamos usurpando su paz, no sé. Yo creo en esas cosas, chicos, yo creo en esas cosas. No de una mala manera, sino que creo que hay muchos que se quedan rondando por ahí, que no pueden tener la paz, no pueden tener la paz que de repente deberían tener. Ok, a ver. Pero es raro porque hace rato estaba. Bueno, hace rato hice la radio, escuchaba todo bien. Pero la vez pasada cuando hice acá, desde acá, estaba todo bien también. Incluso nadie se quejó, pero ahora yo no me escucho bien. Ustedes me van a decir si está bien, si está mal. Pero ahora soy yo el problema. Antes que usted diga nada, soy yo el que está con problemas. Ok, pero no importa, estoy con la igual. Ya son mal llamados clásicos que es empate, dice Benjamín. Bueno, aunque Olimpia es favorito, ya que en los últimos años Olimpia ha ganado los mal llamados clásicos en 2022. La última vez que Cerro ganó fue en 2021, si no estoy equivocado. ¿Por qué lo que dicen mal llamados clásicos? Clásico es. Hace rato dijo uno, no puede ser clásico si el otro nunca ganó un torneo continental. Boca River, pero no era clásico antes de la Libertad. La Libertadores empezó en los 60. Boca River ya era un clásico en los 30, en los 40. Olimpia Cerro ya era un clásico en los 40, en los 50. Peñarol Nacional ya era un clásico en los 20, en los 30. O sea, el concepto de lo que dice Huehue es porque el otro no ganó nada. Saquen en la cabeza eso que la prensa les inventó que es un clásico. No, no inventó la prensa, es la sociedad. ¿Por qué todo un país habla de un Olimpia Cerro cuando va a jugarse Olimpia? Esta vez tal vez no tanto, ¿verdad? O de un Boca River o un Real Barcelona, si no es un clásico. Salió uno y dijo, para Olimpia jugar contra Cerro un partido más. Yo no veo tanta expectativa en los perros de Olimpia cuando va a jugar contra ni Libertad, ni Nacional, ni nada. Últimamente Ameliano de la pequeña 3, Ameliano a Libertad en boca capaz, ¿verdad? Pero Olimpia Cerro es un clásico del 13. Primer artículo, es un clásico porque Cerro se formó de un desprendimiento de chicos que no tenían lugar en Olimpia. Porque eran más pobres, porque no eran apellidos, porque no eran fulano de tal, porque no eran fulano de titipis. No, ya poina con ese que quieren instalar que no es clásico y que esto que la prensa nomás inventó. La prensa inventó en 1913, 1915, 1920. ¿Por qué desplazó un Olimpia Cerro a un Olimpia Guaraní? Por la cantidad de gente que tuvieron los dos y por cómo se fueron haciendo. Guaraní fue el primer campeón, bicampeón, todo lo que vos quieras. Pero ¿y por qué nunca pudo llegar a ser el gran clásico con Olimpia? No, muchachos. Hay que respetarnos. Hay que respetar. Y el concepto ese, ¿por qué no? Y Olimpia con el 79 recién ganó un título internacional. O sea que antes nunca hubo clásico, porque 79 ganó Olimpia. 79. ¿Y cuánto también es lo que gana? No. Yo le entiendo al olimpista que es chanta, que es soberbio y tiene por qué serlo. Y reconozco, y tiene por qué serlo.
Pero tampoco la pavada, chicos. Tampoco la pavada. Tampoco la pavada. Bueno. A veces la nicho en Blaguation, Alvarillo, do Coquirillo, dice. Dicen por ahí, no sé, Checo Jaemín, te dice Benja. Olimpia gana el clásico, San Pablo le gana a Nacional, por fin se empieza a ver los avances en para uno. Elijo creer, Miami me lo confirmó, dice. Miami me lo confirmó. ¿Por qué se le dice el ciclón a Cerro? Dice? Porque a lo largo de su historia, sobre todo en un partido de Copa, le dio la vuelta a un partido que estaba perdiendo feo, lo dio vuelta en un rato. Y la prensa de ese momento lo que más se le antojó fue a los ciclón, Y ahí está la discusión, si quién fue el primer ciclón, si fue San Lorenzo o si fue Cerro. Encima, coincidencia, los dos azulgranas. Y nada más que por eso. Y Pucumar Alfaro, dice Sandro, dejen su like, dice Tommy. Fue por un partido que ganó en unos minutos o algo así. Así fue, José, lo dio vuelta. Yo sé por qué se le dice, pero voy a dejar que Salva lo diga con más profesionalismo. No, metele, Alexis, tranquilo. El gran caló, dice John, sí, el gran caló, impresionante. Buena Salva, pocos likes, gente, dice. Pocos likes, pues nada. Anina, dice. Si hay pocos likes, nos vamos enseguida. Hola Mar, buenas noches, Salva. Buen horario para escucharte. Ya no puedo de día por el nuevo laburo. Fuerza, Marcela. Lo importante es que haya laburo, hermano. Lo importante es que haya. Yo hay muchas veces que no puedo estar con ustedes por laburo también. Mañana, por ejemplo, todo el día no voy a estar. Capaz que haga el de las 7 de la mañana. Entre misas y veamos, estoy queriendo hacer antes de irme, después tengo un viaje. Y hay que laburar, viejo. Vaya, puta. Yo sé que muchos me van a decir, ¿por qué no hacer clásico? Este y lo otro. El clásico, si no vendo por la radio, el clásico para mí es pérdida. Y si me sale un laburo extra, viejo, vaya, puta. Tenemos que vivir, ¿no? No hay acá hay nada. Lo único gratis que hago es el YouTube. Sí, me llama peor ganar. No alcanza lo que se factura en YouTube. Y en Twitch menos, ¿verdad? Pero me gusta hacer. Y lo voy a seguir haciendo hasta que me digan que deje de hacer, ¿verdad? Pero no creo que también. Y si me dicen, ya me dijeron, igual sigo haciendo, ¿verdad? Bueno, Tacuaril le está ganando a Sol de América 2-1. Bueno, sigan enviando sus mensajes, ya estoy con ustedes enseguida de vuelta. Así que envíen sus mensajes aquí en nuestras diferentes plataformas.
Bueno, Tacuarembó acaba de ganarle a Sudamérica por 2-1 en Villa Elisa. Gran triunfo de Tacuarembó. Triunfo clave por el tema de la permanencia. Y volviendo un poquitito a este tema de los clásicos. Me dicen algunos, o dicen algunos incluso en las redes. Olimpia acá no tiene clásico rival. Sus clásicos rivales son del continente. Boca es su clásico rival. ¿Saben qué? Yo viví en la Argentina. Y permanentemente hablo y mamo con los... Boca, sí, le respeta a Olimpia. Le tiene un temor cuando le toca. Pero en todo el año le calienta 3 huevos lo que haga Olimpia. Lo de Boca no saben absolutamente si Olimpia está bien, si está mal. No, ni les interesa Olimpia. Si alguna vez le toca en la conversación, ahí se acuerdan de algunas cosas. Pero para ellos no es. Pero están pendientes todo el día de River. Igual que Olimpia de Cerro, igual que Cerro Olimpia. Entonces dejen de decir eso del mal llamado. Eso es un invento que ahora los pendejos de ahora quieren hacer. Es un clásico Olimpia Cerro. Y antes sí que era peor. Todo el día, y no había redes sociales, todo el día en la oficina te hinchaba entre olimpista y cerrista. A Níquena que ganaba o perdía. Y el que perdía tenía que agacharse y tenía que bancársela. Y el que ganaba... Y era así. Desde la escuela, colegio, facultad, trabajo, herea. Y ahora por las redes sociales quieren decir, Olimpia, sus clásicos rivales Boca. Al de Boca le calienta 3 carajos Olimpia. No, Olimpia es con San Paulo. 2 años jugaban con San Paulo. Los de San Paulo están más preocupados por Palmeira que por Olimpia. A Olimpia le calienta lo que haga San Paulo todo el año. Dejemos de ser demagogos y crearnos historias falsas. Cerro Olimpia es un clásico desde el nacimiento del Club Cerro Porteño en 1912 y el primer enfrentamiento en 1913. Rápidamente luego ya desplazó al Olimpia Guaraní, al Olimpia Nacional. Rápido le desplazó. Rápido. Porque era como una cuestión de lucha de clases. Así empezó primero. Olimpia era el club de los chuchis y Cerro era el club del pueblo. Por eso fue con el club del pueblo. Porque la historia misma de la fundación de Cerro Porteño es esa. Una extinción de Olimpia. ¿Por qué? Porque había unos chicos que los chuchis, los hijos de, no querían que jueguen. Porque ellos tenían que jugar y y empezó y se fueron los muchachitos en la casa de doña Susana Núñez. Ya Susana le convenció y iba, ¿por qué no hacemos nosotros un club? Y hicieron un club. Primero hay que conocer la historia para hablar. Eso lo digo a los pendejos, ¿verdad? Que creen que saben todo porque están en las redes sociales y porque ven en TikTok alguna pelotudez y tienen como referencia el TikTok. Libro pelea a mitad. Libro, da de TikTok. Y Tonio cualquiera te publica algo y ya, la verdad, en TikTok ya salió. Bueno, no quería playarme, pero con relación a ese comentario nomás, ¿verdad? Para que quede claro un poquitito de mi postura. Aunque no va a faltar nadie que va a decir que Salvador dice que no es un clásico. Al contrario, estoy diciendo que es un clásico desde el comienzo. Pero no faltamos ahí, ¿no? Pero no importa. Ya estoy curtido, ya, papá. Bueno, Salva pasa en el promedio de edad y que tanto te patean para el encuentro. Dice. Saben que a mí me pueden tratar de patear todo lo que quieran, Alexis. Vamos a ver si pueden. Buena Salva, ¿qué pasó de Fernando Velar? Qué linda pregunta, che. Buena Salva, en Canva todos somos artistas, dice Sandro. Totalmente, Canva es un elemento y hay otras aplicaciones que son mucho mejores incluso que Canva. Yo uso mucho Canva porque es lo más fácil y es lo que Belén me enseñó, ¿verdad? Pero a veces tengo tiempo, investigo, busco, porque a mí me gusta mucho, siempre me gustó diseñar porque soy un dibujante frustrado, y entonces la tecnología te permite, soy frustrado en muchas cosas que quise hacer y que no pude hacer, ¿verdad? Y una de esas cosas es el dibujo, pero esto era monstruo, ¿y sabes qué hacían con el lápiz? Con el lápiz cortito. O quería saberlo. Su lápiz era más chico que su dedo. El grafito. Y te hacían así en un papel ahí de tal. Yo tuve la ocasión y la satisfacción de verle trabajar. Sinceramente, era otra cosa.
Salva, cuando una vez te dije si los clásicos volverán a la normalidad, me refería si ya se acababa esta seguilla de empate. Y ojalá, Sebastián. Pero igual el empate es un resultado deportivo. No. Así como hubo 12 clásicos seguidos que ganó Cerro, como hubo 15 clásicos seguidos que ganó Olimpia, no sé, estoy dando ejemplos, no estoy diciendo y nada. Pero sí, siempre. Pero el empate también forma parte de eso. El empate también forma parte de eso. A ver. Ahora nos quedamos. Qué mucho mosquito que hay. No sé si acá en casa nomás, pero jeta y te la añetí. Bueno, Salva, cuando una vez, ¿cuál fue el mejor clásico para vos, Salva? Uf, no recordaría, no recuerdo cuál habrá sido, sinceramente. Habrá habido algunos y habrá habido muchos, pero no, uno así en especial no recuerdo. ¿Qué tal, Salva? Hola, Carlos. Lindo sábado, dice Luis. ¿Qué tal, Salva? No hay hoy hablando con el... Y estamos ya hablando con el almohada, Rodrigo. Esto ya forma parte de eso. ¿Qué tal, Salva? Dentro de todo, como limpita, le agradezco a Trovato porque a pesar de sus errores, gracias a su gestión, se nos volvió costumbre ganarle a Cerro en comparación a épocas anteriores. Buenas noches, Salva. ¿Cuál crees que será la propuesta de ambos para el partido de mañana? Y yo creo que mañana Olimpia le va a esperar a Cerro. Creo que le va a esperar. Va a respetar su localía. Palermo es un técnico que tampoco no busca salir a atropellar. Creo que va a respetarlo a Cerro Porteño y a partir de ahí va a tratar de hacer su partido. Me parece. Hola, Francisco de la Terraza del País. Feliz con lo de mayo. Un empate mañana no vendría bien, dice Francisco. Salva Vicente Cabone va a premiar a los jugadores de Olimpia si empatan, va Epipopea, minuto 70 ya no va a jugar más, eso para no arriesgar, dice mi hermano. Si empatan. Nunca escuché que alguien premie por empate. Si eso es cierto, se le zafaron algunos tornillos a Carlos Vicente. Si es que es cierto. No creo. Salva por ahí cerca, no se hizo algún festejo por el día. Muchísimo, Sebastián. Hay varios barrios encima acá que son los del 16 de agosto. Estamos en la zona donde el 16 de agosto tiene otro significado. Acá el 16 de agosto no significa Día del Niño. Acá significa Día de los Niños Héroes de Acostaño. Es diferente. Es muy diferente. Saludos, Salva de Pilar, Paraguay. Hola, Cristian. Ya sé. Ah, claro, porque hay también Pilar, Buenos Aires, Pilar, provincia de Buenos Aires. ¿Cierto, Cristian? Buen directo, Sala. ¿Qué opinas del posible 11 de Cerro? Y hay mucha duda en el 11 de Cerro, ¿eh? Pero si es el que hablamos esta mañana, sinceramente me genera muchas dudas. Le va a pasar factura a Manolo el papel de ser el Mourinho que absorbe la presión. A Palermo le saldrá mejor la jugada del equipo joven y nuevo sin nada que perder, dice Alan. Puede ser. Saturadísimo, dice Eddie. Se escucha saturado y se escucha algo saturado. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Estoy de acuerdo. Pero eso era hace rato, no sé, ahora después ya tocamos varias veces. No sé cómo estará ahora, ¿verdad? Bueno, vamos a poner todo nomás en el medio, el famoso operador de radio que te dice el que entiende. Poner nomás todito en el medio y después empezar otra vez. José Leme. Capo José Leme. Precio eterno. Nada. Bueno, a ver. Y ahí se escucha por los dos canales ahora. Bueno, no sé qué pasó. Alguien por lo visto que tocó algo, pero yo por ejemplo, ahora por ejemplo, yo no me escucho la música, pero no me escucho a mí mismo. Pero no importa, con tal que salga, es todo un tema. Todo un tema a veces porque alguien toca algo nomás y 2 días pues no tuvimos acá en esta consola. De repente el gato puede tocar y se va toda la China. Bueno. Desastre Manolo Benítez y va de nuevo titular, dice Dorian. Si un poquito saturado sale, dice Cristian. Hola, Sala de vuelta, saludos. Hola, Edward. Se te escucha ronco, dice Cristian. ¿Qué tal las anécdotas con Antonio Farías? Dice, un monstruo Antonio Farías. Ya conté alguna con él y tengo muchas más. Cuando me voy llegando para Amajea, José, Rally de la Colonia, a las 5 de la mañana. Amajea, José, y viernes. Neblina.
Veamos, ahí me bajé obligado y tenía que caminar 12 cuadras por ahí para irme al lugar donde estaban hospedados los muchachos el 1 de marzo y Antonio ya estaba tomando su mate en la calle, me estaba esperando, ansioso, él era el coordinador, pues, me estaba esperando ya, él estaba preocupado ya porque yo no llegaba, se le relator José Rodríguez y yo, ¿verdad? Y yo trabajaba en el canal y tenía que irme y le dije, no, no me puedo ir antes, no me va a tomar un colectivo, no me puedo ir con ustedes, me voy a un colectivo y voy a amanecer por allá. Y él en la calle ya me esperaba salir, veamos, veo el sábado, tenía tipo con su pinta, veamos, y llegué a su lado y jamás creyó que era yo el que estaba llegando. Pensó que era un menos, un colono. ¡Eh! Deben ir colono, me dice. Y ahí quedó mi marcante como colono, ¿verdad? Antonio Faría, 1900, no sé cuánto. Y esa vez me dijeron colono a mí. Me dijeron colono. Bueno, me van a tener que disculpar, pero yo no me escucho absolutamente nada. Y no es que me quiera escuchar, sino que es una cuestión para controlar, ¿verdad? Y después ahí ya escucho totalmente saturado. Así que voy a ir bajando, voy a tratar de ir corrigiendo. Ahí ya me escucho por la nariz. Esta consolita no es como la radio Gina, pero bueno, no sé qué hicieron, pero algo hicieron, así que me van a tener que disculpar, me van a tener que aguantar si sale muy esto, si sale muy lo otro. Vaya bota. Bueno, Satura solo baja uno nomás y sí, no sé qué más lo que voy a bajar. Voy a poner todito en el medio, otra vez, como siempre me dice el operador, que es lo que hay que hacer cuando hay un problema, ¿verdad? Pone todo en el medio y a partir de ahí comenzar a regular. A partir de ahí comenzás a regular. Ahí, por ejemplo, me empiezo a escuchar un poquito mejor, ¿verdad? A ver, y recién ya estaba todo ahí y no me escuchaba bien. Y ahora sí me empiezo a escuchar mejor. Qué notable, che. En el mismo lugar no me escuchaba bien y ahora en el mismo lugar me escucho bien. Ahí me escucho mejor, sí que ahora. Qué loco Mary Jane. Y bueno, ok. A ver. Pero ahí sale muy despacio. Sale despacio. A mí me van a decir que sale despacio, que no se escucha. Un montón de factores. Vamos entonces a... no es ese. Es este. Es este. Es este. Ok. Ok. Bueno, estoy con la igual. Vamos a aguantarnos, muchachos, ¿sí? Le pido... Mañana ya Javi va a solucionar todo. Bueno, en la radio no había problema ahora. Surge hablar sobre las historias paranormales que ya viviste, Salva. Una especie de por fin sábado. Dice, metele si querés. Estaba bien el audio cuando dijiste que estaba saturado, se saturó un poquito, pero se escucha bien, no como siempre, pero se escucha bien, dice yo. Gol del taco, dice Rodrigo. Ahora mejor el audio, Salva, ¿qué onda? Dice Eddie. Mi abuelo justamente nació en la época de la revolución, dice Sebastián. Yo presiento que mañana ya se rompe la paridad en el superclásico, dice Edward. Salva, yo también creo en eso de lo inexplicable, dice ¿qué tal, Salva? Como buen olimpista, quiero agradecer a Trovato porque dentro de sus errores que tuvo, gracias a su gestión, se nos volvió más costumbre de ganar los clásicos, dice Carlos. Si Libertad tuviera más gente, se sentiría más como un clásico. Ameliano es el verdugo de Olimpia últimamente, pero tampoco tiene casi gente. Sol de América también fue verdugo de Olimpia varios años. Incluso le discutió 3 títulos seguidos que Olimpia le ganó en penales, 2 de ellos. Pero nunca fue su clásico rival, fue su sombra negra. Fue catalogado como la sombra negra. Si Libertad, entonces vos crees eso de que si el muerto o lo que sea no encuentra paz, el alma ronda por ahí. Sí, creo, Sebastián. Esos olimpistas que dicen que Cerro tiene que ganar algo para que sea clásico solo reflejan su inseguridad ante el prójimo. 50%, 50-50 simpatizando en el país, por eso es clásico. Es clásico porque el país es se para simplemente, no hay mucho que explicar, dice totalmente Alan. Hola Paraguay, Salva, en esta no estoy contigo, gran parte gracias a Olimpia que Paraguay es reconocido en el fútbol, no solo en el fútbol, en el deporte en general. ¿Y qué dije? Dije pero que Olimpia no es reconocido en el fútbol, que Paraguay no es gracias a Olimpia. En ningún momento dije eso, Paraguay. Dije nomás que
esos olimpistas que dicen que Cerro no es su clásico rival, porque Olimpia es Boca, su... Al de Boca le calienta tres huevos Olimpia. Si le va a enfrentar a Olimpia por esos accidentes del calendario cada 10 años, ahí sí se preocupan. Pero no se preocupan todos los días por Olimpia. O sea, no sé. Pero bueno. Salva Nelson Cueva una vez dijo que si Cerro llegara a los Libertadores con lo pasional que son los de Cerro Atajate, estoy de acuerdo. Esperemos que sea un clásico sin violencia. Uf, ojalá. Salva, yo creo que estábamos los olimpistas que decimos las cosas así tipo exageradas para romper la bola, por ejemplo, diciendo que Nacional es el más grande de Barrio Obrero, pero otros toman en serio. Nacional es un club que hizo bien las cosas un tiempo y llegó a donde llegó. 2 títulos locales en ese tiempo y una final de Libertadores. Que ni los de Nacional no creen que llegaron. Y yo le acompañé toda la campaña. Soy el único relator, ya he chupé, guau, no sé, no te voy a decir top porque no me considero top. Que transmitió todos los partidos nacionales, de local y visitante. Algunos se fueron a transmitir la final nomás. Semifinal y eso se acoplaron algunos. Hubo radios que ni transmitieron los partidos de fase de grupo nacional. Yo transmití todos los partidos nacionales. Pero bueno. Ya aporté mi like, dice, hola Paraguay, ahí está $1, gracias Paraguay. No sé si soy yo, Salvador, cada vez la gente está más ocupada, o sea, hay más ocupaciones y ya casi no te da tiempo para hacer las cosas. Dice. Al contrario, yo veo que ahora cada vez los perros están más tecoreí. Me parece. Estamos más en este virus de las redes antes que estar trabajando, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, me parece, digo, puedo estar equivocado, ¿verdad? Yo mismo, en vez de estar haciendo otra cosa, estoy con ustedes, ¿verdad? Pero bueno. Que va a querer comer, que va a querer cenar, de la sola. No, vamos a ver. Salvaní John J, por si acaso no se prendería el futbolacho, así sea para relatar contigo en partidos a Emite o 6. Le puedo invitar a J. Yo no sé nomás cuáles son sus tiempos. Aparte J, los domingos, él es muy familiar. Él tiene su grupo, su familia, su cuñado, su señora. Él, como yo, por ejemplo, hace años que no quiere trabajar los domingos. Legalmente, hace años que no quiere trabajar los domingos. Tantos años de trabajar domingo, pues ya no da más gusto trabajar domingo. Buenas noches, Salva. Confirman en la radio que este mismo momento en la conferencia de la Asunción del nuevo DT de Paraguay, Alfaro acaba de preguntar si habrá una última ronda de preguntas. Dicen de las horas. Para la hierba, Salva, gracias, Paraguay. Cosa, dice. Por el 29, digo, dice Jesús. Sandro, gracias, Sandro. En algún momento puedes probar en Kik el streaming, tío Salva. No sé, lo mitero. Ya me pidieron, yo tanto me rompió la bola con el Twitch. Y no funciona, sinceramente. Me van a disculpar los amigos del Twitch. ¿Pero cuánto está? Uno está, mi querido Monzón está ahí. Hola, ídolo. Que esa vez el señor Héctor Agüero, gran relator. Y sé que estaba enfermito, pero yo hablé con él hace 15 días aproximadamente y estaba bien. No sé qué habrá pasado. Voy a escribirle ahora mismo a él y a Pedrito a ver si qué me dice, ¿verdad? Podemos no probar todo el kit que quiera Lomitero, pero tantos escapes, tantos, ¿cómo se dice? Tantas vías para la comunicación que al final, de tanto que hace, no te responden como te tienen que responder. Y conte que, mira que yo soy medio pelotudo y desagradecido. Estoy diciendo y nada nos responden. Y conste que creo que soy al que más le responden. Pero, como me dijeron muchas personas, se diversifica mucho. Sinceramente, se diversifica mucho. Y por eso no hago el espacio en X y todas esas cosas, porque si no, otra vez, no sé. Trato de ser fiel y prefiero ser fiel a la gente de YouTube, ¿verdad? Sí me tiro del Twitch porque me pareció algo interesante, pero hasta ahora no tenemos la respuesta en Twitch tampoco, ¿verdad? Tanto nos rompieron la bola con el tema de Salvatore del Twitch, el tweet, y después a la hora, la verdad, cuando los perros tenían que colaborar, 14 personas colaboraban.
En nuestro costo operativo, y encima se enojaban porque metíamos publicidad. Si no era por publicidad, ni en pedo íbamos a hacer. Pero bueno, y coste que lo hicimos a pérdida, 3 meses, pero no importa, está que va. El mal llamado clásico sería decir que Boca y Olimpia es clásico. Estoy de acuerdo, Eso del mal llamado clásico no comparto. El único clásico de Olimpia es Cerro. Pero el intento absurdo de los cerristas de intentar desmeritar el oro Olimpia no apoyo. Totalmente, también estoy de acuerdo contigo. El cerrita no puede demeritar los logros de Olimpia. Es decir, que compró. ¿Y por qué Cerro no compró entonces si Olimpia pudo comprar? Guau, que Cerro no pudo comprar. No me hagan abrir la boca porque yo sé muy bien cuando una vez se fueron para ofrecerle a Cerro para ganar y se hicieron los pelotudos los de Cerro. Y estuve ahí con Mauro Ferreira, Jorge Alfonso, Locho Benítez. Estuvimos ahí en Tortuguita hasta la 1 de la mañana cuando ocurrió eso. Cuando alguien le lleva al árbitro un partido. Y no me vengan luego con estupideces, eso que dicen los pendejos, estos que no saben nada y que creen que saben todo. No. Y no me háganlo abrir la boca porque incluso un alto dirigente de Cerro Porteño cuando eso se acercó a nosotros y nos pidió por favor que no contemos. Y como nos pidió también y como éramos todos amigos y nos tratábamos todo bien, hicimos un pacto de silencio. No fuimos chismosos, porque si decíamos iba a ser un chisme, porque ninguno iba a confirmar como información. El que quería destacarse como chismoso iba a decir, si era hoy, en Twitter, en TikTok, en todos lados ya iban a hacer quién vino, quién le trajo, este y lo otro, Y ya conté la historia. Los que están hace mucho acá en el canal ya escucharon la historia. Y los que están nuevos, bueno, van a tener que bancársela porque hoy no la voy a volver a contar. Tal vez otro día, charlando con la almohada o algo por el estilo. Pero se compra esto, se compra lo otro. Boca Juniors tenía 100 veces más plata que el Olimpia en el 79. Barcelona de Guayaquil en el 90. Isidro Romero Carbo. Encima, esa ya era la época en la que Ovaldo ya empezaba. Ya Ovaldo ya no era el trillonario que era. Era millonario nomás ya. Isidro Romero Carbo era... ya pues nada, con esa historia. 3 Libertadores y una Intercontinental tienen más de 6 clubes en toda Sudamérica, aparte de Olimpia, y eso de que son copas viejas es más absurdo aún, dice Paraguay. Lo del mal llamado clásico se entiende como un desprestigio hacia Cerro por el tema de los títulos internacionales, pero vamos, ningún partido del campeonato genera lo que genera. ¿Por qué Olimpia paga doble contra Cerro? ¿Por qué no paga doble contra Tacuarembó? Pregunto. Al Olimpita nomás, para lo que dicen que... ¿Por qué la directiva de Olimpia siempre pagan doble contra Cerro? O sea que ellos por lo menos entienden que es un clásico entonces. Que es el partido que hay que ganar. ¿Cuántas veces Olimpia o Cerro ya no tienen más pelea por el título? ¿Y qué dicen? Para salvar el año ganan el clásico. No, nada muchachos. Demasiado jóvenes. Ya cu papá, tienen que saber pelar su pilín primero para hablar de esas cosas. Y lo digo como limpita, por más que últimamente los empates me tienen podrido, no hay otro partido como este, pero Movistar y Cuata, dice José. Y sí, así es, José, es la realidad, es cierto, pues, ¿para qué vamos a decir otra cosa? No hace con falta decir otra cosa. Es la realidad, y el que quiera Guau empezar a través de las redes sociales a vilipendiar a la prensa. Por ejemplo, la vez pasada no sé quién publicó, dejen a usted, periodista de Peamoa. A mí también uno me dice, dejen de instalar esto. No somos nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos y bisabuelos ya instalaron. ¿Qué pero nosotros vamos a instalar más? Algo que ya estaba instalado. Y ahora los pendejos quieren instalar a través de las redes sociales que no es. Es como que el Cerrita salga a decir que Olimpia no es su clásico rival. Ya pues, no, ahí sí que no te lo acuerdo. En esa parte, hola Ica, buenas noches. Hola Patata, ¿cómo estás? Salva, capaz algunos dirigentes de Olimpia piensan igual por el clásico, dice Jesús, que no es clásico. No sé, no creo.
La Copa América de Paraguay fue una de los 50 y en el 79, pero no veo a los cerristas demeritando la Copa América que nuestra selección ganó porque son del viejazo, dice Paraguay. Jan, su muy superior a Arias nos da más seguridad y es más atacador. ¿Qué opina Salva? Dice, a mí me parece Arias un gran arquero, muy buen arquero. Pero Jan tiene una personalidad que atrapa y sobre todo al hincha de su club, ¿verdad? Hola, Salva, buenas noches. Primera vez que veo un directo durmiendo con la almohada, dice León. No, estamos durmiendo todavía. En mi opinión no es un mal llamado clásico. Si bien está el clásico más añejo, el clásico blanco y negro, para mí es el único clásico, al menos el que importa. El resto es historia, dice José. Para mí no hay otro clásico. El resto es un invento. Clásico blanco y negro, el clásico añejo. Guaraní Olimpia fue un clásico en los comienzos, justamente por lo que sucedió cuando los chicos robaron la pelota porque querían jugar y los Chuchi y el general Bernardino Caballero, cuando vino la policía para arrestarle a los mitaí que robaban la pelota del capo del Olimpia, y Bernardino Caballero le echó a los policías y le dijo que no, que esa era su casa, era su quinta y que ahí pegamos y esos mitaí se fueron y fundaron el Club Guaraní. Ese era un clásico también. Bueno. A ver. No nos queda mucho. Se actualizó y se me fue todito la... El Real Betis versus Sevilla también tiene un trasfondo así parecido. Gente desechada de un club para crear otro. Según lo que escuché, es así en todos lados. Así que se formaron los clubes. Cerro se formó de Olimpia. Guaraní se formó de Olimpia. River se formó de Boca. Ustedes saben que River era de la Boca, por ejemplo. ¿Supieron alguna vez que River en realidad nació en la Boca? Buenas noches, tío Salva. Omanos y Leo Santos, un monstruo, un capo, un genio. Un genio. Que en paz descanse. Fernando Velar juega en Chile, ahora en la Unión Española juega y se guarda. Ahí está. Hola Salva, hola Luis. ¿Estudiaste entonces bachillerato técnico en diseño gráfico publicidad? No estudié, Sebastián. Vos sabés que no estudié. Yo hice el bachillerato humanístico cuando que en mi colegio ya había bachillerato técnico en diseño gráfico y todo. Y ¿sabe por qué no entré? Porque ahí entraban los que hacían el servicio militar. Yo estaba en contra de eso. Yo estaba en contra de que me pelen la cabeza. Yo estaba en contra de venir los sábados al colegio, doble turno. Estaba en contra de hacer domingo a la mañana servicio militar. Y por eso no entré. Qué estúpido, ¿verdad? Pero bueno, era mi creencia del momento, ¿verdad? Y tampoco estoy arrepentido. Tampoco estoy arrepentido. Estaba en contra de que prácticamente todos los días vos tenías que andar en un uniforme rígido en el colegio. Dentro a la escuela de policía, escuela de militar, ahí dentro del Colegio Nacional. Yo prefería irme con mi pantalón, mi camisa afuera, sin corbata, mi pelo largo. Pero era una época de rebeldía, por supuesto, ¿verdad? Hola Luis, ¿cómo estás? Estudié, Hola Salva, ¿a quién le puedo pedir el link del grupo para la Reus? Y estaba el link, pero había un poco si puedo pasar. Ya aprendí, pues, ya cómo se pasa ahora. Ya aprendí, ya. Ya ambos hacemos, pues ya aprendí, pues. Enlace de invitación del grupo. Ahí está. Copiar enlace. Bueno. Vamos a meter. Ahí voy a publicar ahora mismo. Y los que quieran ingresar al grupo, métanle. Hablen, coordinen. Salva, yo no sé si sería dibujante frustrado, pero siempre me costó todo el tema de manualidades y eso. Dice, por eso me metí en informática y ahí, por ejemplo, puedo hacer cosas lindas con código, pero lindas. Dice Alex. Sí, claro, no, la informática te da una arma que a mí mismo, que pucha. Yo a veces me inspiro y tengo tiempo y a mí todo me gusta, hasta a usted a veces le gusta algunas cosas que a veces pechan de allá, pero... Hablando de Fernando Velar,
con 14 años fue el jugador más joven en convertir en los clásicos en el fútbol paraguayo. Y dice, así fue. Mañana los jugadores de Cerro tienen que asumir la responsabilidad de una vez por todas, dice Lucas. Sala cree que Alfaro convoque mucho su 23 para este combo de eliminatoria. Y yo creo que máximo convoca 5. Máximo. Sala, dame un abrazo. Es un abrazo, Juancito. Un abrazo. Se escucha bien, dice Jesús. Según vi hace semanas, Fernando Velar está de titular en Unión Española de Chile. Viene rindiendo bien. Dice, ojalá que reflote este mitadilla. Buen mitadilla. Buenas noches, Salva. Saludos de Pedro Juan. Ojalá mañana tengamos un buen juego por sobre todas las cosas y que reine la paz en el fútbol, dice Dame Homer. Sí, ojalá, será. Like los muchachos, dice Dame. Extraño Pedro Juan, será. Anteayer le dije justamente a un amigo del alma, le dije, extraño será nuestras salidas los viernes y sábados, nuestro partido de fútbol de salón, nuestro encuentro en la casa de fulano. Entre 3, entre 4, jugando baraja, escuchando música, hablando de pelotudeces hasta las 6, las 7 de la mañana. Después de la mañana del domingo, las 7, rumbo a la chacra, allá a Cerro Coraruguare. Extrañole, cuando vos quieras, hermanito, dice. Hacete, o sea, sinceramente. Menos mal es colono y no condono, dice Salva. Tranquilo, Junior, así no, Junior, Ojalá mañana haya goleada en el clásico, ya no me importa de quién a quién, pero por favor ya no más empate, dice que Díaz. Que loco Mary Jane, dice Paraguay. Así nomás Salva como el USB que metes de un lado no entra, metes del otro no entra y ahora sí entra el primero. Dice, increíble es. Eso también tenés razón, Alexis. A veces vos querés meter, no, ponerlo y después lo primero que probaste ahí entra. Te daría otro tipo de ejemplo, ¿verdad? Que a veces también querés meter y no entra y después da la vuelta y después entra y entra bien, pero no es la, no, aunque ya es la hora, ya es la hora. Salvador Gen Club de Alam. Volvió a meterle Arce, tiene que ir a una mejor liga o ya no tiene edad para Europa. Claro que tiene, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro que puede. Está en edad y justamente ahora estoy viendo el gol que hizo, está mostrando en Castigos por... ahí está, Arce. Estadio lleno. Es una envidia sana, o sea. La Ñape, Liga de Quito, el Club de Morondanga, Liga de Quito. ¿Sabes qué? Liga de Quito mete más gente que tu club. A vos te digo que me dijiste eso. No, pero no juega, si jugaba en Olimpia, en Cerro. Si jugaba en Olimpia, en Cerro, iba a ganar $5.000. Ahí está ganando $40,000-$50,000. Y juega con mínimo, en el peor de los casos, con 30.000 personas. Contra el Macará. Contra el... No, Nasher. Y ahí ya me van a decir, pero Ecuador tiene 70 millones de habitantes y nosotros esto. Ah, y entonces, ¿y por qué nosotros 20 años atrás teníamos 40.000 personas en la cancha y ellos tenían 2.000? Y vamos a discutir todas las noches. Bueno, se aguanta bien, Salva, no te haga problema, dice Juan. Salva, claro que sí, sos relator top, dice. Salva, el dueño de donde alquilé mucho tiempo me dijo que anteriores inquilinos se fueron porque escuchaban movimiento, pero yo tuve ahí 2 años y nunca nada. Dice, mi señora le espantó seguro. Dice, tu señora solamente es una bruja, papá. Allí está bien, dice Mauricio. El Gain en el medio, Salva, dice. ¿Cuántas sombras negras tuvo Olimpia? Olimpia tuvo Colegiales, Sol América, fueron sus sombras negras, sobre todo Sol América y Colegiales por mucho tiempo. Salva no puede transmitir el clásico de la Lupa. Para más, no hay ningún jugador en el clásico de la Lupa. He visto la lista, lamentable. Se fue a la, con todo respeto, se fue a la puta el clásico de la Lupa. A ver. Cualquier cosa del clásico de la Lupa ahora. Con respeto a los colegas y todo eso que juegan. No. El clásico de la Lupa no se hizo un clásico porque había 3, 4 jugadores por equipo. Pero bueno. Salvo a vos que le seguiste a Nacional desde su primer partido, ¿qué fue lo que ellos hicieron bien como ejemplo para hacer lo que jugaba ese Nacional 2003? ¿Sabes qué? Jugaban a lo que tenían. Y de acuerdo al partido, Mourinho planteaba. Te jugaba prácticamente como juega un visitante en todos los partidos.
pero de repente, de la nada jugaba sin delantero. Te jugaba con Cáceres, Cañete, Melgarejo, Marcos Rivero, y de golpe te metía Julio Santa Cruz con Freddy Vareiro. Y después Nacho Don estuvo. Hermín, después la defensa. Ramoncito Coronel se proyectaba que daba miedo. Jugaba sin delantero, guau, pero tus laterales eran una locura. Eso no fue. Y actitud, huevo, garra. Y creérsela de que estaban haciendo lo mejor de su historia, lo mejor de su vida cada uno. Punto fundamental. Algo que dijo Alfaro más o menos ayer, ¿verdad? Bueno, Salva, hoy me pasó algo insólito, me bañé 3 veces, dice Jesús. Y está bien, Jesús, si cuando hizo frío no te bañaste ni una vez, está bien que te bañes, viejo. Hola, tío Salva, te escucho desde Miraburo, en Almagro, Buenos Aires, veo un empate 1-1, mañana Cerro le empata a Olimpia, dice Mauricio. Fuerza, Mauricio, en Almagro, che. ¿Qué tal, Salva Malaporte? Hola, Egidius. Saludos, Salva, vamos a salir campeones de este campeonato porque mañana Cerro y Olimpia van a empatar, dice Cristian. O te referís a 2 de mayo. Salva Desastre Vareiro en River, si sigue así va a comer banca para siempre con Gallardo. Un partido recién que hubo. El Gallo va a ser el campeón, se lo dedico a Cerro y Olimpia, dice Cristian. YouTube está bien, en Twitch éramos 2 siempre, YouTube es el que más gente tiene, dice Juan. Falta más like los perros, dice Juan. Salva, realmente no te recomiendo lo del Kick, dice. Es como Twitch, pero menos gente todavía. Kick es para personas de Twitch que tienen mucha audiencia ya, dice. Kick paga más, solo que en ese caso se recomienda, dice. Salva, conectado de la República de Ceballos ya con el me gusta como toda transmisión que realizás, dice. Gracias, Nelson. Salva soltando las bombas como siempre, dice José. Espérame un ratito más. Aquí es la salida de los streamers que buscan más ilegalidad, apuestas y derrapar en coches. En general es una versión de Twitch más like en seguridad, plataforma respaldada por apuestas, dice Alan. Salva, ¿fuiste cronista primero? Sí, señor. Fui primero cronista de diario. Eso fue mi primer trabajo. Pero en radio fui primero coordinador, asistente coordinador, hice cronista también. Sí, pero fui cronista. Salva, así nomás luego son una plataforma difícil de generar contenido y que guste a una cantidad asequible para generar monies. De Tabú Tortuguita sobre Perón es un clásico. No, Tortuguita estaba sobre Quinta, frente mismo a la entrada del Club Cerro Porteño. Ese es el Tortuguita original. Yo no conozco el Tortuguita de Perón. Ese no conozco. Bueno. Ok. Justo ahora Benjamín me manda todo lo... Ok. 10 segundos. Ya estoy de vuelta con todos ustedes. Bueno, seguimos. A ver. Hola, Benjamín Medina. Borrate tu mensaje, no importa, Benjamín, tranquilo.
que nos escuchan América, pero den también su like, chicos. Ayúdenme también a hacer crecer el canal que tenemos con mi hijo, con Ayrton, con César Penayo, que yo está de cumpleaños, dicho sea de paso. A esta altura ya segura que ni su nombre, no sabe Gina, pero no importa. A mí me gusta la gente que festeja su cumpleaños. Hay gente que en todo el año no toma ni un trago por su cumpleaños. Yo, por ejemplo, a mí me da igual mi cumpleaños. Hasta me deprime a veces mi cumpleaños. Sin embargo, hay gente que se prepara. Belén, por ejemplo, hace 2 meses se está preparando para su cumpleaños, que es en septiembre. Y todos los días me rompe la bola con su cumpleaños, ¿verdad? Yo sí que mi cumpleaños lo trato de obviar, ¿verdad? Pero bueno, cada uno toma como la vida le enseñó, ¿verdad? Bueno, de Tabú Tortuguita, si era hoy en día ya salía en Twitter y en Cardinal, ya hacían teleshow y Arturo le llamaba al astrólogo y se lo mito. Si yo le llego a contar todo lo que pasó esa madrugada previa al partido Cerro Porteño-Barcelona, lamentablemente de lo que tuvimos esa noche, está Jorge Adalberto Alfonso todavía. Yo no sé si Jorge se va a querer animar a... Porque Jorge vivió toda su vida en Cerro Porteño. Yo no, ese año estuve como cronista en Cerro Porteño. Jorge Adalberto Alfonso vivió su vida. Jorge, igual que Antonio Benítez, el diario Hoy, ¿verdad? Ya fallecido. Mauro Ferreira, que muchos, la mayoría lo conocieron después como comentarista de Arturo en radio. Fue comentarista de Diario Noticias, pero él era el que cubría Cerro Porteño 24 horas al día. Antes con nosotros, 24 horas al día como tenía que cubrir tu club. Irte a Cerro y Olimpia era lo máximo que te podía pasar. Porque ahí vos tenías que dedicarte exclusivamente a eso. A mí por ejemplo me tocó primero, yo tenía que cubrir Luqueño, Guaraní y River. 3 clubes de Japón. Pero cuando vos llegabas a cubrir Olimpia o Cerro, era el número 1 como cronista de tu medio. Era una lucha interna también, ¿verdad? A mí nunca me calentó, ¿verdad? Pero yo sé que a otros sí. Yo sé que algunos se deprimieron cuando se les sacó de la cobertura de Cerro, por ejemplo. No voy a decir quién. Yo tengo un amigo mío que se deprimió cuando se le cambió de Cerro. Cuando se le dijo que no iba a cubrir más. Tengo otro amigo que cuando se le dijo que no iba a cubrir más Olimpia, quería renunciar. Hasta que se le tuvo que explicar, la pucha, tu vida con Olimpia, vos trabajas para el medio, trabajas para esto, vos tenés que hacer esto. Y encima era para darle selección, no era para... O sea, se le iba un ascenso, no quería salir de Olimpia. Y yo sí que lo único que quería era que cubrir fútbol de salón, básquetbol y todos los deportes que se hacían. Bueno. Hola, Salo. Hoy le invité a una amiga a tomar vino a las 10, dice. Jeje, deseame suerte y si podés tirar otro consejo para el chat también, dice Charliño. Y te podría tirar un consejo si estuviese contigo, ¿verdad? Pero así por micrófono no te voy a tirar ningún consejo. Sino que voy a tirar todo mi... A ver si estoy ahí cerca y me presenta a tu amiga, te puedo tirar consejo. Buena, hola Buffy, aburrido el partido, dice. Bueno, se actualizó un ratito, me van a disculpar, voy a volver a ver en el Twitch, nadie está comentando nada. Ok, todos estamos en radio y TV entonces, muy bien. Estamos 49, está bien. ¿Cómo andamos de likes, chicos? ¿Qué tal estamos de likes? En Caresport veo que hay nuevos comentarios, ya lo voy a leer también ahora mismo. Apoyen también Icar Sport, por favor. Necesitamos que ese canal crezca porque ese es el canal que va a hacer todas las transmisiones. No siempre conmigo, pero es el canal que va a hacer las transmisiones. Dentro de muy poco yo no voy a hacer más transmisiones. Voy a estar haciendo esto directo con ustedes, pero necesitamos también que 72 likes, está bien. Está bien. Hola Benjamín, saludos.
Hola Juan Silverio, buenas noches, Salva. Salva, feliz cumple al de Requintita del barrio Golondrina, César Penalle, sí, ñan de socio, Requintita. Encima sabe tocar el requinto. Y su hijo es un capo, Juan. Vos le conocés, Juan. El Mitaí es un capo, encima de dibujante, es de esos talentos, como le dije a César, que hay que apoyar. De alguna manera, yo le dije de algún lado, o sea, así, para publicarle sus cómics. Vos sabés que hace unos cómics increíbles. Nosotros tenemos uno en nuestra comunidad también que Pro Evo. La pucha, le hizo el doblaje a los supercampeones en esta serie que salió ahora por todos lados, ¿verdad? Ah, como le criticaban que el guaraní no era tan guaraní, que el español que habla no es el español paraguayo. Ah, la puta, no hay pija que no venga, yo. Pero este Mitaí es un capo, es un capo. Y César es un capo. Lamentablemente el coche es abogado allá, pero un capo. Entonces socio, vaya. A ver, ¿dónde nos quedamos? Ojalá que ya por fin se rompan los empates y loco. A ver, ¿dónde estaba antes? Eso fue. Aburrido el partido por empate. Cierto, lo miteros lastimosos ante los programas de la siesta en la radio son 70% farándula, quilombo y eso. Saludos a Bruno, dice Paraguay. Bueno. Hola, saludos. Hoy le invité. Ese ya leí ya. Demasiado simpático de cuando Olimpia salía a flote después de tiempo y Bruno al día siguiente salía a decir que hasta el utilero le demandó a Olimpia por un quilombo nomás le gusta este último. ¿Y por qué lo escuchan? ¿Cuál es su objetivo? Que lo escuches. Vos lo escuchás, por eso decís eso. Y alguien lo que dice que no es clásico, obvio que es clásico. Decir que Cerro no es nuestro clásico es como decir que Real Madrid es nuestro clásico, Olimpia Cerro es uno de los clásicos más. Y hay un montón de pendejos ahora que en las redes sociales tratan de implantar el mal llamado clásico, que no es clásico, que hasta Libertad es más clásico que Cerro. Pero después te dicen que Cerro no puede ser tu clásico porque Cerro no ganó. Y Libertad, pero que ganó también a nivel internacional. ¿Qué otro equipo pero ganó algo? Y a ver, repito. La Libertadores comenzó en el 60. No sé, 2 dedos de frente. Pero hay unos cuantos Mitaí que deberían usar más, por lo menos su cabeza para hacer la paja antes que decir estupideces, ¿verdad? Pero bueno. Salva ahí si empata de nuevo Nacional de Uruguay, pasa a Olimpia. Dice, no. Si empata Nacional, pasa Nacional. O sea, sigue Nacional con posibilidades. No pasa tampoco todavía. Sigue con posibilidades. Sala, yo jamás llevaría a mi familia por temas de seguridad. A nadie de los dirigentes le calienta la seguridad del aficionado. Total, la plata de la TV ya les asegura, dice Nelson. Y últimamente, lamentablemente, es así. De la historia, qué cara dura hay que ser para decir eso, dice Patata. Sala, tenés anécdota con Cayetano. Sí, me echó una vez en la práctica de guaraní. Ya conté ya. Estábamos reunidos antes de una práctica. Cayetano vino, estaba hablando, estábamos 3 periodistas. Estaba el gerente... Mi querido amigo Roberto Molina, un respeto eterno para Roberto. Estaba Néstor Aramis Verdina, gerente del Club Guaraní. Y estábamos ahí hacia la calle 1811, casi hacia la entrada del club, y Cayetano estaba ahí. Ya, este estaba puteando contra todo. Está plagueando, ¿verdad? A los dos gerentes, al deportivo y al gerente del club. Y estábamos... Pedro Servín Fabio, que era jefe de deporte de noticias y cubría Guaraní. Salvador Ícar, que cubría Guaraní por el diario Hoy. Nuevito, pendejo. Yo le reemplazaba nomás a Gustavo Adolfo Cárdenas. No era ni mí, le reemplazaba. Ella había metido una contratapa en ese reemplazo. Y después estaba, de ABC estaba... No me acuerdo si estaba uno de los Rojas. Había uno de ese. Estaba ese plagueo de los como todo queda acá de los. Y yo, nuevo, me voy, llego al diario. ¿Qué pasó? Ramón Acosta. ¿Va a venir Guaraní? No, nada, esto nomás estuvimos.
Estuviste al lado de Cayetano, vaya Cayetano. Y digo tal cosa. Le conté lo que dijo, ¿verdad? Al día siguiente, contratapa. Cayetano recontrapeamos a la... Yo le conté nomás, pero Ramón tenía otro estilo de periodismo. Él era el explosivo, el que tenía que publicar todo lo que se sabía. Yo ni escribí, yo le conté nomás a Ramón algo. Y de esta vez, me voy al día siguiente a la práctica de guaraní. Me miraron todo mal hoy, me voy y me siento como siempre al lado de Roberto Molina. Me dicen, va, es la escuadra. Y le expliqué qué es lo que pasó. Entonces, ¿me entendió, Roberto? No, tranquilo, mira, y tranquilo. Siempre me quiso mucho, Roberto. No sé por qué, ¿verdad? Pero ni preguntar la práctica, o sea, vamos a lado de la Cayetano, o sea, cruzo así todas las canchas. ¿No? Así, ¿viste eso? Trencitos que tiraban, todo tipo de dibujitos animados que tiraban todo fuego por los costados, eso. Y me echó un poco de la práctica, así. Y a partir de ahí se prohibió como 6 meses por ahí que la prensa esté en un entrenamiento guaraní. Y yo no tenía nada que ver, pero llego las a la chisme. Porque realmente fui a llevar un chisme. Y a partir de ahí yo dije que nunca más. Por eso tengo este estilo de periodismo. Para mí era un momento de gloria. Nosotros el diario hoy publicó toda la verdad de lo que pasaba en guaraní. Yo era el que estuve ahí. Pero, y después, mañana, pasado, tenés que saber y tenés que saber manejar la información. Y encima termina quedando como un chisme. Nadie confirmó, ni nadie descartó. O para ahí. Deudas, técnico enojado porque no había esto, porque no se le trajo esto, porque no se le trajo. Pero él nos dijo en confianza, no nos dijo. Nos dijo, como se dice, fuera de micrófono. Lo Cayetano era un... Cayetano era explosivo, chispita y tera. Después una vez nos tocó y yo era compañero de su hija. Su hija trabajaba en 1 de Marzo FM. Y una vez le dije, mira, sí, pasó con tu papá. No, papá es así, calentón, papá. Y en un cumpleaños me invita. Y va llegando Cayetano. Me ve a mí. Y yo dije, de Iracore, este viejo me va a putear, este me va a reventar, dije, ¿verdad? Y su hija me agarra la mano así, y me presiona. No, yo ya le conozco, Salvadorcito. Me abraza este y lo otro, Después estábamos ahí. Y él estaba tomando, todo el mundo ahí. Yo cuando eso, gaseosa primero, toma, me invitó, Me dice, una cosa es la casa, una cosa es la familia, una cosa es las amistades, otra cosa es el trabajo. Eso es tenue, amigo. Exactamente como mi papá pensaba. Pero que tu papá te diga, pues es normal, ¿verdad? Pero era un tipo que acababa de echarte 3 días antes, 4 días antes, por ahí fue. Echarte pero era su trabajo. Él era el jefe ahí. A recibirle en su casa, pues era en su casa, no en la casa de su hija, era en su casa. De la manera que me recibe y la forma que me trata. Marcó totalmente cómo alguien sabe la diferencia. Por eso yo suelo decirle, yo puedo criticarle a Robert, o sea, a la APF, a la presidencia, por esto, pero eso no significa una crítica personal a Robert Harrison. Yo por criticar las actitudes de un futbolista como Enciso, eso no significa que yo no le quiero a Julio Enciso. Al contrario, yo quiero que... ¿se entiende, verdad? Y Cayetano, en gran medida, con esa actitud que tuvo, creo que me plantó unas bases. Mi papá también, mi papá tenía un carácter que a veces a la hora de laburar era una cosa, a la hora de estudiar, pero a la hora de la familia, sentarnos en la mesa era, ¿qué te pasó, mi hijo? ¿Qué necesitas? O sea, el paternalismo era una cosa en determinado momento, pero en la mayor parte del día era algo estricto, disciplinado. Pero a la hora de la mesa, por ejemplo, o a la noche, cuando mi hijo venía, por
¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Por qué entraste así, tan apurado? ¿Qué pasó ahí en el colegio? ¿Qué problema tenés? Decime, vos sabés que me podés hablar. Y ahí vos sabés que a tu papá, en ese ámbito, vos le podías hablar y le podías contar de todo. Sabes que tuve un problema con un compañero, sabes que la profesora fulana, esto y lo otro, ¿verdad? Pero en otro ámbito no podía hablar con él. O sea, eso yo, en cierto modo, creo que me dejó también esa experiencia con Cayetano. Y qué bien que preguntaste, ¿verdad? Yo ya conté esto. No sé quién preguntó. Yo ya había contado esto anteriormente, Juan. Pero no en este contexto. El hecho que me echó y compañía así. Pero no en este contexto de enseñanza que te dan este tipo de situaciones. ¿Verdad? Así que muchas gracias, Juan. Lo digo como limpita, Cerro siempre es y será nuestro clásico a pesar de todo, dice Patata. Algo que sí creo que metió la prensa era el ocultar las estadísticas de los clásicos y solo mostrar el del campeonato local. No sé por qué de repente ya se empezó a mostrar completo, dice Alexis. Pero a ver, si el clásico es el campeonato local, ¿por qué tienen que mostrar completo? Pregunto nomás yo. Si el clásico para Libertadores, mostrarlo de la Libertadores. Y dale, adosale si querés. Pero tu estadística... Mira, yo he sido estadístico de los 14 años. Hasta hace poco, ahora ya no hago más, pero yo hasta hace 10 años hacía estadística. Tal vez, seguía con Pedrito García, tal vez, según Pedrito sí, pero yo creo que tal vez, soy el máximo recopilador de datos estadísticos del fútbol paraguayo. Hasta que después abandoné el tema. Sí, hubo otros que vinieron, usaron esto y lo otro con aplicación y todo eso, pero los cuadernos que yo tenía, las investigaciones que hice, Gerardo Antonio Villalba habrá sido uno de los pocos que llegó a hacer eso. No importa, digo nomás, no importa. El tema de la estadística es algo que vos sacás de acuerdo a... Podés meter todos los amistosos también si querés. ¿Y por qué tenés que meter amistosos en las estadísticas? Los amistosos son amistosos. Hacer los amistosos aparte si querés. Para mí las estadísticas son partidos oficiales. Punto. Hay dos estadísticas. La estadística del torneo local y la estadística a la que le agregás los partidos internacionales. Punto. Digo yo, Moisés Cuatay. River encima es un equipo hijo de Boca literalmente, dice Daufi. Etimológicamente la palabra clásico viene del griego y quiere decir modelo, ejemplo. Dice. Hola, loco. Ojalá y que ya por fin se rompan los empates. Ahí voy a fijarles el link para que entren al grupo. Cada vez somos muchos. 10 nomás éramos, ahora no sé cuántos ya son, me dijeron hace rato. River era de la Boca, conformado por gente chuchi, y lo de la Boca conformado por gente humilde y trabajadora. Así mismo, Mauricio. Es lo que pasó con Olimpia y Cerro. ¿Cómo pasó con Nacional? ¿Saben qué? Es la misma historia repetida en cada país, básicamente. Las diferencias sociales. Sencillo, ¿no? Pero lo que pasa es que ahora los pendejos no saben pues esas cosas. A mí cuando mi papá me decía, yo entraba en el colegio San José. Y yo le decía, ok, lo vea, le decía yo. En los 40 entrar en el colegio San José era porque vos eras de las familias más... A mí pues, me da por la bola eso. Yo podía entrar también, Ayrton podía entrar, Ayrton por el básquet le querían llevar y no quería irse, quería quedarse monseñor. Pero antes era una cuestión de estatus, de plata, ¿verdad? Pero a mi papá no le calentó cuando viene la revolución del 47, abandona el colegio San José para venir a ayudar a su familia otra vez en Cacupé y termina trabajando de guarda, vendiendo chipas, vendiendo dulces, cuando los liberales quemaban todas las cosas de mi abuelo y quemaban todas las cosas en la plaza de Cacupé. Y pero yo de cero. Él no dijo, ay, yo soy del San José, no voy a... No, agarró, se fue a vender chipa, dulce, a empezar de vuelta. Ahí pues el tema, esa fue la actitud que tenés que tener.
Mi papá era cheto para la época, pero cuando hubo necesidad, vino y se puso la pila. E hizo con su familia otra vez a los 10 años, ya está años otra vez allá. Porque antes, gracias a Dios, vos tenías que laburar nomás. Y tenías que hacer buenas inversiones para volver a salir adelante en plata. Hoy día vos puedes laburar 100 años también y no vas a salir adelante porque hay otros que te comen toda la plata, ¿verdad? Otro departamento. Antes vos eras un buen laburador, sí o sí terminabas ganando plata. Hoy no es así, lamentablemente. Puedo ser el mejor laburador del mundo, pero puedes no ganar un peso, puedes quedarte pobre y todo, ¿verdad? Pero bueno, historias. Que es de lo que hablamos hasta ahora, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Olimpia nunca estará a nuestro nivel. Olimpia está al nivel de Sol, equipo chico, Cerro el más grande del Paraguay. Mira, FC te dice una cosa. Acá nosotros no estamos para crear problemas. Te perdono esta porque es la primera vez que te leo. Pero nosotros no estamos para crear peleas. Los que crean peleas, chao. Así nomás. Y a los viejos que saben el reglamento también lo mismo. Encima ustedes saben muy bien, acá el Olimpia Cerro es lo que no entra. Podemos discutir, podemos hablar de fútbol, esto, lo otro, pero insultos y tentarse, en este canal no entra. Los de River querían sacar del barrio lo de Boca, se hizo un partido de fútbol donde River perdió a 1 y tuvo que moverse a Núñez. Hasta eso se hizo. Yo legalmente hasta hace poco pensé que era un fracasado en todo, dice Lord Luke. Argumentos, dice Fanti, no sé. ¿A qué te referís, Fanti? Vos sos el que dice que no hay, que Cerro no es el rival de Olimpia, que no hay clásico. ¿Cuántos años tenés? Primero, ¿cuántos años tenés? Mi abuelo que vino de Siria, vino y se hizo uno de los clubes. Y sus primos, su hermano, otro que vino, se hizo del otro de los clubes. Elías Saba, primo de mi abuelo, fue presidente del Olimpia, del Expreso de Cano, el primer pentacampeón del fútbol paraguayo. Y su otro primo, ya no le voy a decir, después Abraham Zapag, primo de mi papá. ¿Y cuál es el problema? Una vez me cargaba mucho cuando dije que Zapag era mi pariente. Y bueno, no somos cercanos porque no nos hablamos mucho, pero nuestros padres, nuestros abuelos tienen. Pero después cada uno hace su. Eso no significa que yo sea cerrista, ni no significa que sea olimpista. Juan José es uno de los empresarios más exitosos de este país, que supo sacar una empresa que estaba. Ustedes no saben ni cómo hacer la empresa que es hoy, y hacer él y su familia una de las familias más poderosas económicamente del país. La puta. ¿Cómo no vas a reconocer eso? Ah, no, pero no ganó ni un título internacional. Ay, bueno, es ya, cosa de los fanáticos. ¿Y qué aportaste vos para que tu club gane algo internacional? Poné $1 por lo menos. Ayúdame en algo. Sí, hay algunos que son socios, que compran su palco, que esto y lo otro. Sí, y después, y vos que tanto te playas, ¿qué aportás? Como una vez dijo Waldo. Hace una reunión y no, que este es lo otro, limpia esto, limpia lo otro. 3, 4 pero loco socio. Y vos, mi hijo, ¿qué ponés? No, y yo pago mi cuota. ¿Y cuánto es tu cuota? Y ya está en todo el año. Ah, y vos pensás que con eso le podemos pagar el sueldo a un jugador. Tráeme por lo menos como vos 30,000 y ahí vamos a empezar a hablar. No, pero yo ya. Y si sos tan guapo, ¿por qué no conseguí 30,000 contigo y vengan? Putéenme, pero traigan esos socios. Se cayó el tipo. El tipo no tenía capacidad de traer ni a su señora lo podía traer a la asamblea. Entonces, hay muchas veces cuando vos tenés que hablar, y cuando vos hablas, vos querés hablar, putear, pero cuando vos hablas,
Hablana con algo, pero si tenés pueblo detrás tuyo, viejo. Yo no me voy a ir como me invitaron a la seccional ayer para ir vení, vos sos líder, vos hiciste esto, vos fui candidato. No, ahora no estoy, no quiero. No, pero te necesitamos. ¿Para qué? No damos aire. No, pero vos, ¿para qué? ¿Vaya a salir en la foto al lado? No, hoy no tengo pueblo, no tengo ninguna intención acá en Cagupé. No me voy a ir. Dentro de un mes, 2 meses, no sé. Hoy no. No, pero si vos te vas, la gente, esto. Ah, o sea que vos querés que yo me vaya porque ustedes usen mi... No, no. Soy pelota, pero no pelotudos. No, pero tu equipo, tu gente. Y bueno, si alguno se quiere ir, que se vaya. Mi pueblo, todos son libres. Yo no me voy a ir. No me fui. Bate copa. Hola, Salva, ¿qué opinás del Faro? Y para vos, ¿quién gana mañana? Dice. Hoy volvió a marcar Arce 18 goles y 2 asistencias en 17 partidos de la Serie A ecuatoriana. Está muy bien, Alex. Yo quiero creer en Alfaro, Claudio. Quiero creer. Ya lo vuelvo a decir. Quiero creer en Alfaro. Quiero creer en Alfaro. Y mañana, contarle que no sea empate. Los clásicos ya rompen la bola, que gane Cerro Olimpia, pero por favor que terminen los empates, carajo, desastre, dice Patata. Legal, dice Loco. Tortillero de la B, dice Daufi. Que uno se encuentra en América López y otro en Barrio Obrero, ya lo dice todo, salva uno Chuchi, otro en Barrio Cualquiera, dice Relax. No es Barrio Cualquiera. Yo viví 7 años en Barrio Obrero. Y te voy a decir una cosa, en Barrio Obrero hay muchísimos más olimpistas de lo que vos pensás. Y Barrio Obrero es un barrio hermoso. Sí, más hacia abajo. Ah, dale. Y hacia abajo de Marica López. No es vio. Bajamos hacia Artigas y eso. Macaná. No quiero escuchar Macaná hasta ahora. 2002, el año en que Olimpia en el defensor. Andate un poco 4 cuadras. Hay todo Chuchi, edificio, colegio internacional, todo esto ahí cerca del Olimpia. Bajea un poco 4 cuadras del colegio internacional. Andate hacia España. España y Perú y eso. Andate un poco hacia ahí. Párate un minuto nomás, párate en la esquina. Párate nomás ahí. No es así. El año que Olimpia en el defensor del Chaco le mostró la Libertadores a Cerro, pero los fracasados le tiraban piedra. Eso con razón nunca ganan ni ganan ningún equipo de cuarta sin copa. Solo por curiosidad, Álvaro fue jugador. Fue jugador, pero no fue, creo que, muy reconocido. Pero vamos a mirar nomás. Para salir de duda. Nació en Rafaela, Santa Fe, la ciudad donde se formó Carlos Bonet. Carlos Bonet vino del Atlético Rafaela, que estaba en la segunda división de Argentina. Vino a la selección paraguaya. Para que sepan nomás. Vino a Libertad, selección. Alfaro tuvo una trayectoria interesante, che. Por lo menos Ipucula, así bueno, habla también Ipucula de trayectoria. Seguro que él lo escribió esto. Lo más probable, él lo haya escrito. Pues larguísimo eso. Bueno. Como entrenador, como futbolista, desarrolló su corta carrera futbolística. 132 partidos jugó. Atlético Rafaela. Jugó en el Sportivo Norte, ahí de la zona. Jugó en torneo regional con el Club Atlético Villa Alvear. Y en Resistencia Chaco. Alvear de Chaco, acá de Resistencia. O sea que jugó en un equipo de la zona, jugó en Rafaela y jugó en el Atlético Villa Alvear de Resistencia. Bueno. Ok. Cuidado con las amarillas de Salva los perros. Dice. Hoy sí que cualquiera que juega de roja directa es.
Olimpia compró todo, ganó ni una Copa Olimpia, no Olimpia, dale, roja. Acá ya viene ya el primero. Nosotros no estamos para esas cosas. Si querés esas cosas, anda en tus foros de esas cosas. Acá nosotros no nos calienta esas cosas. Olimpia compraba, ahora tendría 7 Libertadores. Cuidado con la amarilla de Vanena F6. FC no te sacó ya por la tarjeta. No leí nomás todavía, por eso no era. Quiero sacarle y no me... Típica excusa de equipo que no puede ganar nada. Dice, me gustaría que Alfaro lo que tenga ya en cuenta Isidro Pita. Dice. Y ojalá tenga su oportunidad Pita. A ver, pero... sí, ahí vamos a ir al concepto de que juega permanentemente contra clubes que están en otro nivel, ¿verdad? Que él está en un club, pero está haciendo bien las cosas. Por ahí puede ser, en la selección puede ser su gran momento. FC no te sacó ya por la típica excusa, típico cerrita. Salva, ya que hablaron de Alex Arce y tocando algo de la selección, ¿pensás que Alfaro por fin encontrará una forma de alimentar bien al 9, que fue nuestra principal falencia, creo yo? Sí, y espero que sí. A nadie Olimpia... Como puta que le saco a este tipo, será. Me sale acá y no me permite... ¿Qué hizo este para que no se le pueda sacar? Ahora sí. Liga de Quito es todo lo que Libertad quiere ser, dice. Sala por aquí, hay quienes entendieron mal, escucharon mordiendo la almohada. Dice, bueno, si entendieron así es porque les gusta morder la almohada, viejo. Y está bien, cada uno hace lo que quiere. Después de 1000 años respondía el FC que ni siquiera sabe con qué defenderse. Dice. Podría utilizar la estrategia de Garazaguer con Marcelo Pérez en la sub-23, sacrificándolo, cumpliendo otras funciones, aparte de la de referencia. No es el estilo de... Él más bien quiere un 9 que de repente la emboque. Hasta Nacional ni no tiene finales, adivinen quién no es. Salabón, no sos de ir de pesca. ¿Qué tal si el encuentro sea en donde podemos pescar? Ninguna posibilidad. Para mí la pesca es lo más aburrido que existe. Me iba con mis amigos en Semana Santa. Me dormía. Respeto a los pescadores, pues la verdad tienen que tener una paciencia de mierda. Yo odio la pesca. ¿Te acuerdas de la pegada que tenía Torales a veces? ¿Cuál de los Torales va? Fabián Balbuena era suplente nacional en 2014. Así fue. En ese nacional, así fue. Y Torales era... Ah, Silvio Torales. Sí. Y Torales, Rivero y Torales eran jugadorazos en ese momento. ¿Quién vio lo que dijo que Liga de Quito no es grande? Campeón de la Libertadores, campeón de la Sudamericana, cosa que ningún equipo paraguayo consiguió. Vámonos a los perros, ¿cierto? Actual campeón de la Copa Sudamericana. Ganó la Copa Libertadores. Cerro Libertad, pero son campeones de la Libertadores o de la Sudamericana. Olimpia, pero ganó la Sudamericana. Demasiado nosotros queremos desmeritar a otros cuando que nosotros no tenemos un calzoncillo limpio, viejo. La misma cosa, Barcelona, lo de Barcelona. Ay, no, contra Olimpia que compró. Ay, no, que Liga de Quito que compró. A la puta. Y ellos tenían más plata que Barcelona, que Olimpia y Liga de Quito y no compraron. O sea, son demasiado inútiles, pero entonces. ¿Y cómo es lo que los otros sí salen campeones y ellos no salen? Digo yo, Moisés Cuadra.
Hola, loco, de vuelta. Buenas noches, Salva, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pio? Ende Pujaré y sácalo bien, Carlito. Olimpia, lo único que saca la cara contra los grandes de afuera, y puede ser, pero eso no significa que su clásico rival sea Boca y no Cerro. A los Boca, preguntarle, hacer una encuesta, andate en una comunidad de Boca. ¿Quién es tu clásico rival? Pregúntale. De 1.999.900 te van a decir River. Y así gente que piensa como vos te va a decir, ay no, que esto y lo otro porque yo tengo más esto. Ah, y los dos tienen títulos continentales y mundiales. Según tu criterio, o sea, tú lo que pusiste hace rato no tiene absolutamente ninguna validez. Pero si vos crees, métele, tranquilo. Si eso te hace feliz. Bro, ABC no transmitió nada. Dice. Ah, no sé. Sí, desastres. No tengo idea que de. Hola gente, buenas noches. Qué bueno lo del Gallo que haga un buen colchón de puntos. Me gustaría que pelee hasta el final, pero sabemos que van a estar en la pelea los mismos de siempre nomás, dice Sandro. Salvando la almohada, y decir Tadeo. Deja tu like, loco, dice. Obvio, grande loco, grande Juan. Hola Salva, según tu parecer, si no puntuamos en este combo de eliminatorias, ¿estaremos fuera ya? No, todavía no. Pero yo no quiero pensar, yo lo que no quiero más es que perdamos el local. FCS Salva y Catupio amarilla, estos payasos, dice. Denle amarilla, ahora recién estoy leyendo. Salva, ¿te acuerdas del canal de Red Guaraní? Claro que me acuerdo. Estuve a punto de irme ahí un par de veces. Consulta, los cronistas de clubes son fanáticos de ese club hoy en día, tipo cronista de Olimpia, Olimpista o cronista de Cerro. Y lamentablemente hoy día el Omitero parecería ser que definitivamente ya es así. Ahí me suscribí a Caresport, gracias Alexis. Cristian dice, Salva, ayer se infartó un hincha al 2 de mayo en preferencias. Espera que me interesa leer un poco ese. ¿Qué pasó, che? Se me actualizó nomás, para que voy a volver. Estoy buscando y no tu mensaje, Cristian. Después me vas a contar cuál de los Riveros pasó de Pedro Juan. ¿Cuál para tu página ahí? Cosa, amigo. Salva, ayer se impartió un hincha del 2 de mayo en preferencias. ¿Qué opinas acerca de eso? ¿Fue bueno que el árbitro paralizó el partido? Corresponde. Señal de respeto y preocupación. Batecuba vas a seguir jugando. Eso quiere decir que no te importa la vida de tu hincha. No, muy bien el referencia. Yo la verdad que no sabía, ahora que voy a contar, Cristian Mentero. Ya que mi like, bueno hombre, soy gracias a la banda. Salva, ya te hicieron enojar. ¿Cuántas veces? Todos los días me hacen enojar, pero no importa. Ojalá que no salga empate, dice Giovanni. El Gallo va a pelear hasta el final, déjense de joder gente de la capital, dice Cristian. Ojalá, chela. La generación de Cristal es el que dice mal llamado clásico, dice. Solo mi papá solía decir una frase que creo dijiste vos en algún partido de la selección. Ahí me teñan de empatajo, dice. Y nos reíamos siempre, sí, puede ser, Sandro. Por culpa del accidente que tuvieron, bajaron a intermedia y dice. ¿Te fuiste en algún momento en un clásico? Dice Giovanni. ¿En un clásico del fútbol paraguayo? Creo que el primer clásico al que me fui tenía 8 años, creo que tenía. Y relaté, y conste que yo no soy un relator de radio, no tengo la cantidad de años relatando radio, casi hubo muchísimos años que yo no hice radio, pero por lo menos tengo fácil, tengo 50, 60 clásicos, ¿verdad? Fácil. Relatados. Y no me considero relator de radio, porque la verdad hice radio, pero hice radio porque creían que porque esto, porque en la tele que yo tenía que hacer, no es lo mismo para mí, no es lo mismo, no sé. Opama y la gente no se baña, salen biopea y se Gabriel. Legalmente. Hace rato justamente me fui al súper y se olía ya. Aguante el Gallo legalmente, ojalá haga lo de Leverkusen y rompa la dinastía de equipo de la capital, dice los Luke. Qué lindo sería. Sinceramente, y conste que estoy enojado todavía con bueno, no hay dirigencia, no me conoce. No, Javiercito Merel lo que me conoce, ¿verdad? Todavía no me he mandado mi camiseta del 2 de mayo, o sea, yo tengo camiseta del 2 de mayo todavía del 94. Tengo del 2000, tengo del 2002.
Y tengo cuando jugué fútbol de salón. Cuando lo de Mayo llegó a hacer un torneo. Buche, pero llegó a hacer. Yo le quiero mucho a lo de Mayo. Me van a disculpar el reto, pero le quiero mucho a lo de Mayo. Y vos, Cristian, que sos Pedro Juanino, podés averiguar por ahí. Si querés preguntarle a lo de antes. Lo de ahora no me conocen. Lo de antes, los viejos periodistas. Sí, ¿qué pasaban de mí por Pedro Juan? Así nomás, no haya ese chimosa. Cosas afuera de. No. Esa cosa no. Puedes preguntar en Neiruzú, en La Negra. ¿Verdad? Por ahí no. No, grandes amigos. Que se quedan para toda la vida. Sinceramente, esta nueva generación da pena. ¿Qué futuro nos espera? Dice la banda. ¿Qué maná, Gabriel? Dice, hola loco, Felipe Jiménez, Pepe Guardiola del fútbol paraguayo, los que no están de acuerdo, váyanse a la vez, dice Cristian. No esperan nada, Cristian, tampoco es la pavada. Le quiero mucho al gato, pero el tema de la primicia hoy en día deja mal parado a algunos periodistas, dice Lomitero. Y bueno, Lomitero, y cada uno sabe lo que hace, pero es como cada cosa que no te sale, vas perdiendo credibilidad. Es como que vos tenés un ranking, como hay una película, ese que tenés las vidas, que se llama algo del tiempo, es una película nueva, que es el tiempo y vos vas robando tu tiempo, ¿verdad? Y así mismo. Y no hay nada más lindo para un periodista que la credibilidad. Que vos, hoy vos podés, no, hombre, pero dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 15, dentro de 20. Julio del Puerto se murió, retirado y todo, siendo tal vez el periodista deportivo de mayor credibilidad. Cosa que yo en muchos aspectos no estaba de acuerdo con él, pero ¿quién le va a discutir eso? Sin embargo, hay otros periodistas, tal vez hasta casi tanto ya la edad de Julio y otros que son más jóvenes, que cada vez tienen menos credibilidad. Dice, fulano dijo tal cosa, fulano, entonces es bola, te dice. Sin embargo, antes, Julio del Puerto más antes, un tiempo, ABC más publica, Ovidio Talavera más y ahora, fulano de tal dijo tal cosa, entonces es bola. Y el mayor crédito que puede tener un periodista es la credibilidad. El resto es historia. Puede ser simpático, puede ser lindo, puedes relatar tu gol. Ay, nambrena, tu gol le puede gustar al mundo. O cómo hacer, o tu estilo. Nambre, lo que vos quieras. Pero lo único que le marca al periodista, lo único que va a llevarse a su cajón es la credibilidad. El resto es historia. Y si querés publicar eso, Lomitero, publica. Porque esa es la verdad. Ya Princesa F6, lo único que el periodista deportivo de verdad tiene es su credibilidad. El resto, no que relata la gran puta el gol, que es un poema, que esto y lo otro, no que no sabe relatar, que ya no grita más, que esto y lo otro, bola. Para el periodista deportivo de verdad, para que él de verdad hace periodismo, para el que nació y creció, y algunos estudiaron, y algunos por la calle como nosotros, pero lo único que te mantiene con vida, tu único crédito en la vida para la gente y para vos mismo y para tu familia y para tu futuro, para tu pasado, para tu historia, aunque esté en el cajón, es la credibilidad. El resto, historia. Deja de llorar, dice Patata. Bueno, dale. Hola, loco. Cachain, Baisa Paña Mosé, dice Ángel. ¿Contra quién jugamos el domingo? Dice. ¿De qué pasa, Super? Cayetano fue el primer DT en ser expulsado en un partido mundial. Así mismo, un loco. No, Calle era un revolucionario. Sos todo un historiador de fútbol paraguayo, salva. Dice. No, cuento mi historia nomás a ver. Y lo que aprendí, lo que estudié y lo que investigué. A mí, ¿saben qué me hizo muy bien en el diario hoy? Había un segmento que estaba el dominical del diario, ¿verdad? Que
Maricruz Nájile era la directora del Dominical. Se le antoja que había que hacer un segmento de historia. A veces pues tenía su segmento de historia con Verón y hacía la historia del Paraguay. Entonces Maricruz dice, vamos a hacer nosotros, pero vamos a buscar el deporte, dice, ¿verdad? Y le dice al departamento deportivo, vamos a hacer la historia de los deportes en Paraguay. Nadie no quería hacer. Porque fulano quería hacer su Olimpia, sultano quería hacer su Cerro, mengano quería hacer su Guaraní. Todo el mundo quería hacer su club. Todo el mundo, con todo respeto, con mucho cariño, todo el mundo vivía en su termo de su club. Y algunos, no, yo mi tenis, yo mi golf, no, pero ¿para qué? Pero, como yo le dije a uno, ¿para qué se va a levantar esos asientos? Si la Asociación Paraguaya de Tenis le mandaba todo por fax, todo lo que tenía que publicar. El golf le mandaba todo, el squash le mandaba todo por fax, el pádel mandaba todo por fax. Ahora sí que es más fácil, ahora todo por internet. Antes que te mandaban ellos las cosas, porque querían que se publique, pues. Y agarré yo. Yo quiero, señora. ¿Está? Entré. Y un tiempo, aparte de mis actividades diarias en el departamento, yo empecé a investigar la historia del rugby en Paraguay. ¿Cómo llegó el rugby? ¿Cómo esto y lo otro? ¿Quién fue el creador del rugby en el mundo? Esto, básquetbol. El handball. Acá el handball se cree que era los varones fútbol de salón y handball nena en la escuela. El handball la nena jugaron 50 años después que los varones en el mundo. Pero acá creemos que el varón que jugaba handball era puto. Equivocación total. El básquetbol empezaron a jugar las mujeres. Que después allá, bueno, ok. Empecé a buscar las historias en el mundo, investigar. Y no había internet, chicos. No había internet. Yo por escana libros, no había biblioteca, jugaban revistas, jugaban por internet. Y después, eso, primero la historia del mundo y cómo llegó a Paraguay. Y empecé a hacer una serie de reportajes de cómo tal deporte empezó en Paraguay, incluyendo el fútbol. Y me encantaría, sinceramente, voy a ver con quién puedo hablar, ¿verdad? No sé qué habrá pasado en los archivos del diario Hoy. Me encantaría acceder a esos archivos y poder compartir un poco con todos ustedes, porque ya era una época de decadencia también el diario Hoy, en el sentido que ya no era el diario más popular. Y hoy mucha gente, muchos de ustedes, como eso no está digitalizado, me van a decir, no existe. Y sí, no existe, hoy no existe. Pero me encantaría, porque ni yo mismo me acuerdo de todas, porque yo investigaba y con documentos, así como dice, como dijo la carta, tal cosa, tal. O sea, creo que hizo un gran trabajo periodístico. Y siento mucho no haber hecho copias. Gustavo Con siempre me decía cuando, ¿por qué no hiciste vos copias esto y lo otro? Vos tenés que hacer. Y no hice, papá, no pensé, no lo pensé. Pero sí tengo muchas de esas cosas las tengo en la cabeza. Pero sí me encantaría tenerlas y poder compartir con todos ustedes. Voy a averiguar qué pasó todos esos archivos. La vez pasada estuve hablando justamente con un amigo, colega ABC, que también hizo mucho tiempo eso, un tipo de, más o menos de esas cosas, y ellos sí tienen todo. Pero hoy se vendió y pegamó, capaz que haya hecho lo que hicieron en Canal 9, tirar todos los archivos, ¿verdad? Que es lo más probable. Espero que no. Porque no solamente, no me quiero referir solamente a lo que yo hice, sino que hubo otros. Carlos Rubén Alegre hizo una historia de cada deporte, cómo comenzó en Paraguay, cómo comenzó las bochas, de dónde vino, etc. Don Toto Done hizo la mejor historia que he leído de cómo empezó el fútbol de salón en Paraguay y en el mundo. La hizo Antonio Done, porque él vivió encima de esa época, sigue vivo Don Toto. Esos son para mí, si yo le hago entrevista a ellos sería, pero yo sé que usted, ¿sabe cuánto van a estar ustedes? Van a estar 10 por ahí, van a estar. Pero siempre, si le traigo uno que vamos a empezar a putear contra Harris, vamos a estar 2000, ¿verdad?
Pero yo voy a empezar a hacer ese tipo de cosas. Y aunque estemos dos, porque creo y estoy convencido, y los que me escuchan todos los días, estoy convencido que nosotros tenemos que conocer nuestra historia, en todo sentido. O si no, vamos a ir diciendo la misma mierda de siempre. La misma mierda de siempre. Perdón, me fui un poquitito a otro lado. Sigan escribiendo sus mensajes. Es que para mí es muy sensible este tipo de temas porque hay cosas que uno quisiera hacer y que de repente no hizo cuando pudo hacer. Y de repente quiere hacer cuando no puede hacer. Pero muy secuata. Capaz que haga también. Bueno, ¿se dan cuenta ustedes que es lo que menos estamos hablando del clásico? ¿Se dan cuenta? Anteriores ocasiones, en una previa del clásico, incluso ya con todo esto de los empates y compañía, hacíamos un vivo, creo que hicimos una vez un vivo a la noche antes de un clásico y en una mañana antes del clásico, y todo el mundo estaba hablando del clásico. Oye, ustedes me preguntan de cualquier cosa y yo hablo de cualquier cosa. Lo que menos estamos hablando es del clásico. O sea, hasta ese nivel hemos bajado el interés por el campeonato paraguayo. Ahora, si era un clásico por Libertadores, estaríamos reventando, ¿verdad? O estoy equivocado, o yo nomás lo que soy demasiado pesimista con el tema del fútbol paraguayo. Yo nomás creo que el fútbol paraguayo es un campeonato de 30 kilómetros por hora y que es aburrido y todo eso. Que por ahí algunos ya dijo que yo soy uno de los culpables, que la gente crea eso. A la pucha, no sabía que tenía tanto poder, le dije a un socio, que es socio de un capo. No sabía que yo tenía tanto poder. Si yo digo, me dijo, che, dejan hacer el campeonato no es de 30, por lo menos de 50, nada de sí, me dijo. Ay, ¿sabes qué me sentí otra vez así? ¿Cómo se agraciado porque había sido, me están escuchando de todo tipo, ¿verdad? Pero que preferiría que me escuchen cuando damos la idea de qué se tiene que tratar de hacer para mejorar. Ellos te escuchan y te hacen saber que escuchan cuando vos decís algo que no les gusta que digas. Bueno, mucho playo ya. Voy a ir de vuelta con ustedes. Saludos de Atlanta. Hola Roma, ¿cómo estás? Aguante Cerro, dice Alex. Salva, ¿para cuándo estarás en la Champions? No, la Champions ya murió en Paraguay. Solamente canales de cable. Les adelanto. Ya no va a haber por televisión abierta. Por lo menos por 5 años. Por lo menos. Estoy de acuerdo con el tema de los amistosos. Por más que cueste llamar amistoso a un clásico, tiene menor importancia. Dice. En la Supercopa, simpático, me acuerdo que querían decir que no era partido oficial. Hasta ahora con los perros, cuando recordamos ese partido decimos sí, cuando ganamos el amistoso. Dice Alex. Saluda a Venancio Pino, el nieto del doctor Venancio Pino, calle de ahí, Cacupé, gran amigazo Radio Boraijude, pero la pucha, che. No, el doctor Venancio Pino es un ícono de Cacupé. El tipo que estudió en Francia y todo lo que ganó vino para ser el primer hospital de Cacupé, viejo. Venancio Pino, una de las principales avenidas de Cacupé, doctor Venancio Pino. Ahora no lo conozco un poco al nieto. Cristian, no lo conozco un poco al nieto, che. ¿Para cuándo la memoria salva? Dice. BCL, dice. Se te sale. Salva hablando de clubes. Rubén Darío da Rosa dijo que es el Tres Corrales de Pilar y vos, ¿cuál club sos? Dice, yo soy el teniente Fariña de Cacupé.
Pues yo tenía entendido que los de Rosa, Rubén, el asunto de los de Rosa son 12. Ellos en su mayoría eran del marzo, como dicen ellos, del 1 de marzo. El 1 de marzo, Capitán Bao. Rubén dijo que era el Corrales. Y bueno, si él dijo, va a ser, ¿verdad? Para que él. No, no voy a negar, nunca hablamos de su club en Pilar. Sí, le conozco a sus hermanos, algunos olimpistas, cerristas, la mayoría son del marzo, del 1 de marzo, Pilar. A dos me dijeron que eran del Vado. Y Rubén, nunca a Rubén le pregunté, del Corral le dijo. Mira, oche. Legalmente Salva, estás tirando verdad, dice Super. Y siempre trato de. Yo hablo lo que pienso, Super. A veces no digo todo lo que quiero decir por una cuestión de respeto a muchas cosas. Y a la gente, por sobre todo. Cerrita llorando por la gloria de Olimpia como. La live de Salva y Guto ve que mirar Canal 4 y Canal 13, dice Cristian. Gracias, Cristian. Leverkusen, tricampeón de Alemania, Salva, dice Super. Hoy está estricto, Salva, dice. No, no estoy estricto hoy día. Estoy como suelo estar. A veces un poco, pero después en algún momento. Que hay cosas que me ponen también. Salva, hoy Vladimir, una paja y a dormir y me despierto a la hora del partido. Espectacular, todo eso. Espectacular. Bueno, está bien. Si eso te hace bien, viejo. Si no tenés quien te haga, está bien. Está bien. Bien bravo. Lo ideal sería que se te la haga de otra manera, ¿verdad? Pero está bien. Bueno, a ver. Ahí se me fue todito la señal. ¿Qué pasó ahí? ¿Para qué lo toqueta? Bueno, ok. A nivel de poco Salva me dice luego siempre que no toque más el. Pero acá pues me están diciendo, justamente me están diciendo en el teléfono que sale muy bajo. Dice, bueno, ahí otra vez, ahí yo escucho demasiado fuerte, demasiado fuerte, demasiado fuerte, demasiado fuerte, demasiado fuerte. Bueno, ok. Estoy con la ECOA. Mañana vamos a tratar de solucionar este asunto. Yo ya no voy a tocar más. No voy a tocar más. Buenas noches, tío Salva. Me gusta una compañera en la facu, pero se hace la difícil. ¿Algún consejo? Y depende de qué querés con ella. Primer artículo. Primero tenés que saber tus prioridades. ¿Qué es lo que querés? Y después tenés que analizar qué querría ella. Y después vamos a Pope directamente qué es lo que vos querés. A ella. Es muy fácil lo que te voy a decir, pero muchas veces es muy. Algo que parece tan complicado, muchas veces es muy sencillo. Yo, pero qué consejo le da de la vida con las mujeres a usted. Bueno, la pesca no da gusto si no pica nada nomás, dice que diría. Solo vas a contarlo del tema de castigo que se termina el contrato. No dije ni eso. No vaya a poner cosas en mi boca. No vaya a poner cosas en mi boca que no dije. No vaya a poner cosas en mi boca que no dije. De que va a terminar en algún momento. Yo no dije que va a ser ahora, ni fin de año, ni nada por el estilo. Bueno, a ver. Yo entrampo en Icares por un ratito. No estaba entrando más. No, o sea que no. ¿Por qué no entré más? Porque no me estaba abriendo. Ahora hice un reinicio y me está abriendo. Un ratito para tratar un poco de leer también lo de Icares por ahí también comentarios ahí. Discúlpenme muchachos, pero no me está abriendo. No me está abriendo. Que un hombre tenga la figura paterna es fundamental, Salva. Pienso nomás que un chico que es hijo de madre soltera sí o sí tendrá características de actitudes especiales, la abuela, mamá y demás. Sí, relax, así mismo es. Sucede.
¿Sabe cómo era el tiempo del presidente de la Liga Paraguaya, Pallarés, para elegirlo al DT para México? Entre estaba Pallarés o su comité ejecutivo ese. Se armó un departamento de selección en donde Pallarés le elige como presidente del departamento. Bola, era él nomás, le eligió a un tipo, a Tani Domínguez. Estanislao Domínguez. ¿Quién era Tani Domínguez? Era el presidente de Guaraní. ¿Qué ocurrió? Tani le trajo a Calle de España. Guaraní salió campeón con Calle. Así que era la misma cosa. ¿Por qué se le elige a Humberto Domínguez Di para... ¿Por qué? Porque era el Olimpia, Ovaldo Domínguez Di, perdón, para el proceso del Mundial del 82. Campeón de América, Olimpia, 79. Cabeza de serie Paraguay, Ovaldo. Fracaso total, nos eliminamos. Nunca en la perra vida fuimos cabeza de serie en Sudamérica. Y cuando fuimos, nos eliminamos. Y en el Defensores nos eliminamos. Nos eliminó Chile. Entonces... siempre pues se elige quién es el dirigente ganador guau allá. A veces el dirigente ganador con su club no es lo mismo con la selección. En el caso de Tani se acertó. ¿Por qué? Porque se clasificó al Mundial. Sí, grupo de 3, fuimos segundo detrás de Brasil, le ganamos a Bolivia, pero entramos al repechaje. Y en el repechaje ganamos los partidos que tenemos que ganar. Punto. ¿El sistema nos favoreció? Sí. Pero vos tenés que aprovechar el sistema. Y teníamos además un plantelazo, teníamos. Brasil cuando nos ganó en Maracaná. Pero tenés que aprovechar. Y Don Jesús fue un tipo inteligente. Don Jesús no tenía enemigos. Don Jesús era el tipo más bonachón del mundo. Diplomático. Era un gentleman. Era un tipo que Stroessner le podía mandar como embajador en cualquier lado. ¿Pero para qué? Si el tipo manejaba el gas en Paraguay. Pero el que vino después le podía mandar nombre en la ONU. No sé si me explico. No sé si me explico, Nelson. Creo que sí. Que un hombre tenga la figura paterna, eso ya dijiste, ya te leí. ¿Sabes qué pasó de Walter Rabinovich? Creo que daba los pagantes que cubría cada partido de primera hora. Nada de esos datos se ha terminado. No, Walter era lo último que daba eso. Antes daban Blas Antonio Serafini, Alberto Meiter. Hubo muchos que siempre se dedicaron, que hicieron eso. Walter está trabajando en San Lorenzo, él está como independiente. Él trabaja en una FM, hace también. Síganlo, búsquenlo a Walter en el Facebook y en el Instagram por sobre todas las cosas. Labura, hace la cobertura de la Junta Municipal, hace la cobertura de deporte de San Lorenzo. Walter es un capo. Walter es un capo, es un tipo muy laborador, que ha pasado mal también, así como ha estado bien, la ha pasado mal. Como yo le dije una vez, así no me acuerdo él. Además, síganle a Walter, le voy a contar siempre privado, síganle. Tiene un segmento que se llama Las Amigas de Walter. En el Instagram. Yo no puedo, ¿verdad? Pero ustedes si pueden. No digo que soy caficho, pero por lo menos le promociona a unas cuantas amigas que... Bueno, está ahí nomás. Si no, aquí llegamos a cabeza. Bueno, el grupo de WhatsApp ya no es exclusivo, dice Martere. Tenía un primo sin papá y era re sensible. No, pero porque veo lo que sea exclusivo. Vos nomás me querías llamar ahí. Salva, en alguna transmisión sería un tema atrayente, sombras de equipos paraguayos internacionalmente, Cruzeiro, por ejemplo, para Olimpia y Colón, tal vez en la cancha de Colón, en el parque. No, sombras de Olimpia siempre han sido Cruzeiro. Yo me acuerdo cuando me fui una vez a la cancha Cruzeiro, parecía una estancia. Y vos decías, lo que estábamos hablando hace rato, la cancha Cruzeiro, el mineral demasiado grande. 1 metro más en cada lado tenía que la cancha del Defensor del Chaco. Pero parecía tiraba la pelota y no se iba nunca la pelota, tipo supercampeones. Sí, pero él interesante, Nelson. Muy interesante.
Salva, nunca voy a olvidar un partido primera que vi la final en el año 90, Cerro Libertado 1-2-0, ganó Cerro, segundo gol creo que fue Gustavo Sotelo y salió campeón, Canal 13, aire transmitía, con la época de transmitían los canales de aire. Y algo coso, nunca supe por qué le pusieron el apodo La Hormiga Atómica, Julio González Cabello que transmitía ese partido, a Seferino Villagra. Había un personaje de dibujito animado que se llamaba La Hormiga Atómica. Había un personaje. Y Oyuguayo, tenía una carita de hormiga, pues. Tenía una carita de hormiga. Sinceramente. Y encima, cuando picaba, cuando se iba, olvídate. Data tampoco de atajarle. Seferino Villagra. Que lamentablemente es más recordado por haber jugado en la reserva de Cerro que en la primera de Cerro. Incredible. Bueno, ya voy de vuelta a... A ver, en el Twitch no hay nadie. Ay, joder, tengo muchos mensajes de cacha. Vamos a bestseller, saludando de clubes, Buenas noches, tío Salva. Me gusta una compañera. Ese ya leímos hace rato, ¿verdad? A ver. Ese ya leímos. ¿Verdad? Ya leímos ya ese. Espera que un poco. Me molesta escucharme tan grave y tan fuerte. Me molesta escucharme saturado. Por eso nomás voy a tratar de corregir un poquitito. Voy a poner todo en el medio, estoy con la igual. Después mañana vamos a ir viendo. Pero la verdad que no entiendo. La verdad que no entiendo que si estaba todo bien ayer, ¿verdad? Estaba todo muy bien ayer. Ahí por ejemplo me escucho mejor, pero me marca que sale por un canal nomás. Ahí me marca por el otro. Ahí me marca por el otro. Ahí me dice. Ahí por ejemplo marca por uno. Ahí sale mucho mejor, pero solamente por un canal. Y después me van a decir, no sale en nuestro auricular del lado derecho, no sale. Bueno, ok. Buenas noches, tío Salva. Me gusta una compañía, ya leí ya. La pesca, Salva, vas a contar, ya leímos. El Eduque es el rey de Copa de Ecuador, Liga de Quito. Sí, claro que sí. Qué castigo, dice. Fuera de Argentina, sí puede ser Salva, dice Carlos. Salva, ¿hasta qué hora hoy? Hasta donde ustedes estén. Queremos el fútbol en TV abierta, dice. Qué gana de bajarle el precio a Cerro. Una rabia a la gente cuando jugamos contra Peñarol en la Libertadores y decían que ese era nuestro clásico real, siendo que nos tienen de nietos los uruguayos, dice. Aguanta Olimpia Cerro, dice. Olimpia Cerro es nuestro clásico. Dejen de joder con eso. ¿Ustedes creen que los de Peñarol están pendientes de Olimpia? Si le toca, van a decir, ay, sí, le ganamos en el 60. Y Olimpia, sí, le ganamos 6-0 en el defensor de la Supercopa. Solo estoy probando relatar en la radio. ¿Qué consejo me daría para memorizar los nombres de los jugadores, Cristian? Y te daría el consejo de que realmente estudies a los jugadores y que rápidamente sepas su ubicación en la cancha como una base. Después se va a mover, pero vos ya te das cuenta rápido. Una vez que vos le conoces, ya sabes su color de pelo, ya sabes su forma de correr. De repente está en la izquierda, después se va hacia la derecha, vos ya te das cuenta que es el tipo que está en la izquierda que ya se va a la derecha. No sé, es una mecánica nomás. Pero depende mucho de la visualidad de cada uno. Yo no te cacáis ya voy cuando estoy relatando. Digo fulano, ya es el fulano allá y ya está al otro lado, ¿verdad? La tele es más difícil, es un poco más difícil, porque y si va a usar la imagen de acá, peor. Estaba viendo la transmisión del Nacional B
del equipo de Mao Producciones, de Miguel Alberto, la gente de Franco que estaba haciendo el trabajo de Patriotas desde Encarnación. Primero plano todito de su transmisión. 10 veces mejor que la transmisión del... Sí, no tienen 7 cámaras, pero sabe que su cámara central no necesita ni cámara secundaria. Espectacular. He visto esta tarde de Salto del Guairá, el canal de Salto del Guairá, no me acuerdo cómo se llama, de Salto del Guairá. Impresionante cómo hacen. Y con 2 cámaras, una cámara y el otro para repetición. Oye, sala jugador, vos que veas acá en nuestras transmisiones, incluyo Canal 9, Telefuturo, todo. Vos ves hormiguita, ves. ¿Y cómo peor estos tipos que transmiten por Facebook te pueden hacer primeros planos? Le iba a mandar, justamente grabé y le voy a mandar al gerente técnico de uno de los canales. Porque yo soy así. Y seguramente eso me va a costar hasta volver, y nada, pero va, biche. No se puede, ¿no? Y para mí es una cachetada, pero ¿sabes qué? Una cachetada linda. Y le voy a poner las 2 caras a la gente de Salto, Alto TV, el equipo de Miguel Ángel Orué, de Franco. Le voy a poner las dos mejillas y si quieren me voy a recostar otra vez y si me quieren pegar también por la nalga, que me peguen. ¿Saben qué? De la gran puta la transmisión televisiva que hacen estos tipos con 2, 3 cámaras. Y algunos te ponen como central un celular. A Beñandel añade 7, 8 cámaras, que esto es hormiga, vos ves hormiga. Estaba mirando y les invito, entren y busquen. El resumen deportivo se llama el canal. En YouTube, entren y busquen. Partido de la Liga Nacional, Nacional B, Deportivo Itapuense contra Patriota. Vos le ves a los jugadores primer plano todo el tiempo. No es cuando va saliendo para que le cambien. El tipo ataca por izquierda y vos le ves grande en tu pantalla. Y yo sé, nosotros ya trabajamos, hicimos juntos el Nacional Fútbol Salón. De la gran puta fue. Yo ya sé, empezamos juntos. No te voy a decir, ay, yo le dije hace esto. No, pero no puede ser, ni que acá canales que tienen 14 cámaras en HD te muestran allá y hormiguita para asegurar la imagen. Y canales del interior por Facebook y YouTube hagan mejores transmisiones. Les invito, busquen el resumen deportivo, se llama el canal. Para que vean, ese es un ejemplo. No le voy a decir lo de Salto de Guairá, no, el resumen deportivo de Presidente Franco. Es a mí, va a ser transmitido ahí la fútbol, el de hoy, busquen el de hoy. Y coten en el de hoy. No, va a quedar medio pesado lo que voy a decir. En el de hoy Encarnación, no se fue el equipo A. De camarógrafo, pero tremendo trabajo. Cada vez me demuestran más que en el interior, cuando empezás así como podés, te va a querer, va mejorando. Pero tu idea siempre es mejorar, invertir en equipo, invertir en esto, invertir en gente, enseñarle a la gente. Va mejorando. Vas a mejorar, papá. En Asunción, no. Nosotros somos exclusivos, nosotros tenemos todo, nosotros esto, nosotros lo otro, nuestro relator esto. No, nosotros que no, Salvador Ícar hizo 30 puntos de rating, que nos calienta, Sigan nomás pensando así en Asunción. Y lo digo con mucho cariño y con mucho respeto. Pero yo soy realista. Y yo no le debo fineza a nadie. Bueno, ¿está bien? Aguanta el Olimpia 0. Dice, la intermedia da más pasión que la de primera. Dice, súper.
Salva, estoy probando. Salva, radio, TV o YouTube, ¿cuál es mejor trabajar para vos? Y como entretenimiento, ¿cuál te parece mejor? Salva, radio, TV o YouTube. A mí me fascina la televisión. Yo soy un tipo de televisión. Creo que yo soy un hombre que empezó en radio, pero que me hice en diario y después televisión. Me encanta el YouTube por el contacto que me da con la gente. Ya conté mi historia con el YouTube. Creo que eso es nuevo, pero yo ya conté mi historia con el YouTube, cómo me sirvió en la pandemia, cómo le sirvió a muchos y a varios de los que están hoy día escuchándonos todos los días. Justamente hoy, no voy a contar, por supuesto, anoche y hoy alguien me escribe y me dice: gracias a tus lives, gracias que siempre estábamos y hablamos entre los perros. Yo tenía depresión, yo estaba a punto de suicidarme y entre joda y en serio, y lo otro, hice pasar la hora, la pucha. O sea, servimos para algo, viejo. Hoy me dice, esta mañana me fui con mi psicólogo y me dice que ya estoy curado, que esto y lo otro. Algo hicimos. Yo también estuve muy deprimido. Muy deprimido. Me refugié en cosas que antes ya no me refugiaba, en el alcohol. Gracias a Dios nunca en las drogas. Pero gracias a estar en contacto, de hacer los lives, de estar jodiendo, pasar horas con usted, leerle, escucharle. Te sentí pues también... bueno, ustedes entienden, ¿para qué le voy a decir muchas cosas? ¿Conociste personalmente a Hugo Miño? ¿Qué tal tu relación con él, Salva? Dice, bueno, sí, lo conocí a Hugo, pero no tuvimos mucha relación nunca. Sí, una relación de respeto, las pocas veces que hablamos, siempre. Creo que es mutuo, creo. Pero no es mi amigo ni nada por el estilo, o sea, pero sí, lo conocí y lo respeto demasiado. Él vino de Encarnación en el 98 para el 13, papá. ¿Cómo extraño esa época que vos buscabas gente del interior? Hoy, por ejemplo, si yo fuese jefe de deporte de un medio, demasiado muchas opciones lindas en el interior para traer. Antes, nosotros no era, ¿a quién la vamos a traer? ¿Qué hay en Cacupé? Pilar, Encarnación, Ciudad del Este. ¿Y saben qué? Ahora la cantidad que hay de buenos en el interior. ¡Puf! Y yo que sigo mucho a los chicos del interior, me siento tan feliz de cómo muchos crecieron. Sí, cualquiera también relata en las redes sociales. Sí, cualquiera relata. Pero también hay gente que ha crecido notablemente. Y ese, por ejemplo, a mí, por ejemplo, no me importa. Yo no estoy, ¿verdad? Pero vamos a suponer, yo estoy en el 9. Y si viene alguien, se conoce a alguien, este muchacho salto, ¿verdad? Que me encanta. Viene y va a entrarme de mí. ¿Sabes qué? Feliz voy a estar. Yo mismo le voy a ayudar para que se acomode. Porque una cosa es que vos seas buen relator. Acomodate en Asunción es otro departamento. Es como una mafia, es como una cofradía, es una andeta. A mí no me costó mucho, porque yo entré, me metieron ahí. Pero cualquier mitaí que venga hoy o en mi época a un canal como el 9, no es que iba a necesitar un padrino, iba a necesitar el papa y todo lo que yo tuve. Yo no voy a negar, yo tuve. A mí me llevaban, Rubén Darío me ofrece, me lleva Arturo, me protege Rubén Darío, me protege Arturo, me protege JJ, me protege Gustavo Com. De entrada ya me protege la dueña del canal. Yo tuve una suerte bárbara, sinceramente hablando. Sí, me creo que soy bueno, pero si yo no tenía el respaldo que tuve desde el comienzo, jamás en la perra vida iba a transmitir un mundial.
Jamás en la perra vida, ni siquiera yo terminaba ese Francia 98 y volvía a la radio y al diario. Pero aparte del apoyo de la gente que confió en mí, están pues los capos. ¿Verdad? Y no sé, le caí bien, no sé. Le pareció que mi trabajo era bueno. ¿Verdad? Pero yo, si hoy tuviese poder en un medio de comunicación, si yo fuese gerente de noticias o deportes, tengo tanta gente que ando siguiendo en el interior del país que no tiene nada que ver. Yo veo quienes hacen los noticieros deportivos en los canales. Programas, mía. ¿Saben qué? Con todo respeto, cada uno hizo su... Pero de 10, 2. Y en el interior hay más. Pero no van a venir, pues. No se le va a traer, pues. Porque se acuerda de Facebook, pues ya por ahí. Pero hay algunos que sus transmisiones en Facebook son más lindas que Teledeporte. O sea que, tío. Son mejores que Canal 9. Sus noticieros son mejores que Canal 9. Yo estoy en el 9, teóricamente, ¿verdad? Pero, yo veo noticieros del interior. Impresionantes son algunos canales, chicos. Van a disculpar. Voy a leer otra. Impresionante. Busquen nomás y... Busquen lo que le digo. Busquen el resumen deportivo que es el presidente Franco. Más producciones en YouTube, pueden buscar eso. Busquen Altos TV, pongan Altos TV, sus transmisiones. Nada que envidiarle a nadie. Contra que nosotros empezamos eso, ¿verdad? Pero no importa. Detalle, ¿verdad? Después busquen un poco la transmisión de este Salto del Guairá. SDG se llama. Busquen. Van a ver que no le estoy diciendo la terapia. No, dígalo porque venía a mentir. Jamás. Bueno. Sigue por tu live esa. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver. ¿Conociste personalmente a Hugo? Ya está. ¿Qué opinas de Tigo Sports? Salva dice. Y es la única empresa que se animó a agarrar este producto que se llama fútbol paraguayo. Ay, perdón. Se me dice. Ustedes, pero yo a veces si le digo vos sabés porque me parece que estoy hablando con una sola persona. Perdón si estoy hablando con 50, 100, 200, 1000, no sé. Le bajé recién cuando pusieron la música, me trajeron y le bajé una pata de pollo, así que estaba a la parrilla, y le comí así todito y se me un matante verado. Bueno, pero este eso era ella también. Salva de qué cuadro sois, el teniente Fariñaga Cupé, de Rubio Ñu, del Deportivo Recoleta. Ahí ya se van a enojar conmigo en la intermedia. Pero Deportivo Recoleta tengo un cariño tremendo. Solamente mis viejos amigos del Recoleta. Los pendejos, ni siquiera Luisito Vidal, el presidente ahora sabe eso. Pero no me importa, no. Pero hay la Recoleta. Viste pensarlo que Sosa le dedicó una palabra a su ex TT Gorosito por Instagram. Me parece muy lindo de su parte. A ver si he visto, he leído y me parece muy bien de parte de Sosa. No espere. No sé si lo hizo asesorado o si lo hizo, pero muy bien, realmente, muy bien. Muy bien. No sale ni Carespor hace rato, a la pucha.
Ahora veo que está. Oye, no sé qué habrá pasado. Hotel La Negra ya no existe. Dice, ¿en serio me decís? Tantas cosas hemos pasado en el Hotel La Negra. Dios mío, eso que se ofenden cuando dicen que el cerro no es clásico, es obvio que es una tremenda cargada. Nadie que sepa de fútbol te va a decir eso o que Boca es su clásico. Dice, si pensás eso, sos boludo, dice Ser. Saludos de Barrio Tacumbú, Salvador Ídolo. Saludos, Ian. Salva, estoy hecho pelota. El cambio de clima de esta semana me mandó al córner. Dice, ya hace efecto el medicamento, así que me retiro. Saludos, si hace un directo mañana me vuelvo a conectar. Saludos, José. Recuperate, tranquilo, es que poner hermano, es que poner, y sabes que ella humina, José, porque vos todo este tiempo que hizo frío, me parece que no te bañaste, ya justo, te hace bien, el baño no daña, Yo me hice el peinado a los Sosa y Yargel el viejo, pero para él existe el peinado militar nomás luego, dice Alexis. Salva el tema de la pesca, podemos blanquear nomás ya si estamos la mayoría hombre acá, dice la mitad de veces que decimos que vamos a pescar nomás, no nos vamos y ahí le llamamos a la patronal, dice. Pero ese tema de lo que usan la pesca es medio raro. Porque desaparecen por 2 o 3 días y le dan totalmente el campo libre a su... Pero si está bien, si le gusta, cosa a usted, no hay problema. Si tanta confianza le tienen a su... Está bien, por ahora. Lo único que le voy a decir, nunca dejen el alpistre para el pájaro. ¿Qué significa eso? Nunca dejen, ¿cómo se diría eso para términos comunes hoy día? El alpistre para el pájaro, que vos dejáis el alpistre y viene el pájaro y come. O sea, nunca dejes la carne para el lobo. No sé, muy psicópata. Después ya otro tema, y Sandro. Salva de Bruno Pon, hablas, no digas nomás para no comprometerte. ¿Por qué voy a hablar de Bruno Pon? ¿Qué tengo que hablar de Bruno? Bruno empezó con nosotros, está teniendo éxito, es un muchacho que está haciendo su carrera. Hoy me parece que es el líder en el programa de la siesta. Para mí hoy es uno de los mejores relatores en radio. Pues no sé qué no quiere que hable de Bruno. Noche de factura Prime, dice el mintero. Imagen y segundo de antes, así mismo. Si te conocen como mentiroso, para un periodista no hay vuelta atrás. Totalmente que digas. Así mismo es. El 2 de mayo Pedro Juan debutó en primera en 2006. Algunos jugadores que pasaron por ahí, Salustiano, Candia, Enrique García, dicen Isco Jiménez, etcétera. Anthony Silva. Ima telecolor, decía mi abuela, dice Sandro. Y Guto solo hablar de historia nos ayuda a comprender quiénes somos y el porqué de las cosas, dice Gidios. Y esa es la idea de Gidios. A mí cuando algunos me dicen, ¿por qué? Pero no, ¿para qué no hablar eso? A nadie le interesa. ¿Por qué no hablar nomás de putearle nomás a la selección? Si yo le entro y le puteo a la selección, 2.000 personas. Yo no quiero más. O sea, encima, los que están hace rato saben, mi idea no es, no hacemos esto por los likes o por... Sí, cuanto más likes ahí me ayudan, pero no hacemos nosotros por la cantidad de esto, por lo otro. Hacemos por lo que creemos y por lo que queremos decir y discernir si discernimos, estar de acuerdo si estamos de acuerdo, punto. Ustedes saben que hay gente, analistas de marketing, la otra vez, escribe en el Instagram. En Instagram maneja Belén. Belén le responde. Belén es más vale que todo que estudia en la facultad. Acá nosotros vamos a hacer crecer su canal, que este y el otro. Le pasa, le llama. ¿Sabe qué? Si Salvador quería, no quiere, le dijo. Si él quería, podía hacer explotar de 1.000 a 100.000. No quiere. Le gusta así. No, pero podemos hacer esto. Sí, nosotros sabemos. Y ahí le digo, ¿usted sabe que Salvador es esto y esto? No quiere nomás. Y sí, no quiero. Punto. Y la otra averiguó, habló con su profesor.
Su profesor era mi alumno, era su profesor. Mi alumno era su profesor. Ella quiso vendernos un producto de cómo hacer para masificar todo esto, porque ella suele escuchar, y por ahí le agradecimos, le agradecerle su intención, bla, bla, bla. Ya. Hasta le pedí yo le di, después nunca me tomé el tiempo de agradecerle todavía, porque, y por ahí con la intención. Pero no queremos, pues, o sea, el objetivo no es eso. Ahora, no sé si dentro de 3 meses decimos, la puta, no, queremos pasar de 13.000, queremos pasar a 100.000. No se preocupen, muchachos, que yo tengo toda la forma de hacer campaña para pasar a eso. Pero yo estoy contento así como estamos haciendo. Sí, a veces me plageo, che, denle la like a la puta, no aportan con nada. ¿Por qué yo digo decir que no aportan cuando algunos dicen, che, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Hacen esto, hacen lo otro. Cuando los perros quieren que vos hagas, pero nadie, no es por usted, es por ese tipo que te exige o te pide que vos hagas. Pero el tipo no aporta ni, es importante ella, ponte. ¿Verdad? Por eso, quiero aclarar nomás eso, porque veo que muchos están de lo que siempre suelen estar. No es ni siquiera plata, no es una cuestión de plata ni nada por el estilo. Yo no pierdo plata haciendo los lives. Hago cuando quiero, cuando puedo. Pero cuando me exigen, hacen a esto, ponen a la cámara, hacen a ello. ¿Ok? Yo voy a pagar todo eso. Sí, toda mi vida yo nomás lo pagué todo. Pero hoy ya no. Y me gusta más este contacto. Este contacto entre nosotros. Creo yo, ¿verdad? No sé. Muy sé cuál es. Pero a mí me gusta más así. Y no precisamente. Pero hoy me dijo, ¿por qué no sé? Me dijo otra amiga, mi hermana, que vino a Argentina hoy, y me dice, ¿por qué no hacemos por streaming? Es más gusto cuando vos hablas, da gusto verte con tu gesto, da y lo otro, pero vamos a la pucha. Entonces yo tengo que poner todo el tiempo el estudio, tengo que vestirme relativamente bien, tengo que peinarme, tengo que estar barbeado, tengo que esto y lo otro. Sino porque si aparezco así como estoy ahora, la gente va a decir, che, qué dejado que estás al lado. Che, a la puta, este se levantó recién, este se drogó, porque así vos son. Tenés que salir espléndido. Y le dije, esa no es tele, le dijo, eso no es televisión, le. Eso no es. Sí, cierto, a mí no me importa cómo, a mí me gusta escucharte. Argentina viene el culo de la Argentina. ¿Sí? A mí no me importa, a mí me gusta escucharte, me gusta lo que decís, me gusta cómo le tratas a la gente, me gusta a veces tu opinión, a veces agrio, a veces bueno, a veces. Yo, si te veo o no te veo, no me calienta. Pero sí, pero, ¿por qué no pones la cámara? Allá tengo que pintarme las cejas, tengo que esto, tengo que. Y acá tenemos toda la música para hacer eso. Pero yo no quiero. Porque sí, me van así. Pero tu esencia, sí, yo puedo hacer. Pero no va a faltar 10 de 10, 5. A la puta. Qué feo que es tu set. ¿Qué es lo que es tu ropa? ¿Por qué no usas esto? Se van a concentrar más en mí. Se van a concentrar más en cómo me visto, en qué yo hago. La idea. Usted como tiene que concentrarse en mí, en sus conceptos, en sus opiniones, en sus temas, en los temas que... No yo. No si yo para mi cabello más blanco, no para si yo... ¿verdad? Yo sé, muchos van a entender lo que estoy tratando de explicar, o sea, lo que estoy explicando. Pero, la puta, encima. Sí, ¿por qué fulano hace esto? Hermanito querido, nunca tuve. Yo 30, o sea, no sé. Shequeraiman en la televisión. Vuelvo a decir algo que ya dije varias veces acá. Yo, para mí, que me vean. ¿Cuánto tiempo es lo que ya me vieron?
Hay otros que dan cualquier cosa. Y ahora, gracias a Dios, para ellos, en las redes sociales tienen visualización. Que en la tele de antes jamás en la puta vida iban a tener. Y ahora están, y bueno, y déjale su felicidad a ellos. Yo no quiero. Yo ya pasé de eso. Yo prefiero hablar con ustedes, tranquilo. Si de repente alguna vez surge una vamos a poner también. Hasta ese es el plan acá de mi... Una vez al día por lo menos hacer el streaming con cámara. ¿Verdad? Pero ese va a ser cuando yo me pueda levantar, cuando yo pueda tener invitados. Ese ya va a ser un estudio. ¿Saben qué? Eso hace tele otra vez. O sea que pierde totalmente el sumum y la idea de lo que es esto. Va a ser otra vez tele. Entonces, ¿por qué no me voy nomás en Canal 9 a hacer eso? Así le dije. Vean ahí, no me traen Canal 9 a hacer nomás eso, entonces. ¿Cómo dice? Perdón, me extendí, pero quería explicar nomás el punto, ¿verdad? Espero que hayan entendido. Es mi pensamiento, es mi forma de pensar y es mi forma de ver las cosas. No. Bueno, déme un minutito, voy a cargar el agua al canario. Cargar es porque voy a cargar mi tereré y también voy a cambiar y ya vengo en 30 segundos. Bueno, lo más simpático, entre comillas, de todo esto es que pusimos a hablar del clásico y lo que menos estamos haciendo es hablar del clásico, ¿verdad? O sea, en síntesis, el clásico no le calienta a nadie, más o menos. Y eso está mal. Está mal. Que les caliente más lo que hacemos, lo que decimos, antes que el clásico, quiere decir que el clásico está totalmente devaluado. Es una pena. Es una pena. Pero bueno. Voy a seguir leyendo sus mensajes un rato más. No sé qué pasó con Nicar Sports. Sinceramente, había muchos mensajes incluso ahí, pero no sé qué pasó. Bueno,
Y gusto solo hablar de historia, nos ayuda a comprender quiénes somos y el porqué de las cosas, dice Gideos. Sí, en eso estoy de acuerdo, totalmente. Pero voy a bajar un poquito más esto porque... Jape Salva, ¿qué tal vio vos? Eras en matemáticas y otras materias en el colegio. Y en matemáticas era un genio. Yo mi examen de matemáticas entregaba en 5 minutos. Hasta que me toca una disputa con la profesora de matemática. No voy a contar su nombre porque sé que hay gente que escucha. Y yo era un tipo petulante, estúpidamente petulante. Y le desafío a la profesora y le digo... Me amenaza ella que por mi conducta me mandaba a febrero y le dije, mandame a febrero, profesora, no hay problema. Yo tuve examen de mierda, en 1 minuto hago. Y me echa de la clase. Y por supuesto, y era examen final, febrero. Y yo le digo, no importa, profesora. En 5 minutos yo te hago tu examen de febrero y ya sacas 5, le dije. Porque ese va a ser con interventores. No me vas a poder cagar, le dije. Algo así le dije. O sea, totalmente estúpido, petulante, imbécil de mi parte. Por más que tenía razón, jamás podía tratarle así a una profesora, a una educadora, a alguien que dio su vida por los jóvenes de Cacupe. Le pedí disculpas después. Varias veces ya le pedí disculpas. ¿Qué ocurre? Ojalá febrero. 3 minutos y medio, no sé qué, terminé su examen. Hice el total de puntos. ¿Por qué no hice eso nomás en noviembre? Y punto. ¿Verdad? ¿Para qué me fui a febrero? Si hacía eso en noviembre, tal vez iba a hacer el banderado. Ya me calentaba 3 huevos, ¿verdad? Si me pichelo también porque yo tenía el mejor puntaje y otro que tenía mi puntaje. Por eso no dije nada, porque a mi prima le dio una banderada en el 3er curso. Pero yo tenía un problema de conducta. Yo era respondón, yo era esto, yo lo otro. Era rebelde. Pero, qué imbécil. ¿Por qué me lo dice eso en noviembre? No? Me tuve que ir hasta febrero para hacer eso. Estupidez de juventud. Y encima no le traté como le tenía que tratar, como le contesté. Por más que ella me haya dicho, no, yo no le jamás lo volvería a hacer. Pero ya lo hice. Fue un plaga, maleducado, imbécil, estúpido. Como joven que demasiado sabía, pero había sido que no sabía cómo tratarle a una dama y a una educadora. Bueno, ojalá que pueda recuperar esos archivos. La verdad que sería interesante, Ángel. Vos sabés que, Ángel, voy a hacer la campaña ahora para... Me encantaría poder compartir un poco con... Porque está por ahí, nadie tiene en ningún lado. Vos buscás cosas de ABC y tenés... No, pero esos archivos no tiene nadie. Sería fantástico. Voy a hacer... Salva en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Asunción. Hay diarios de antaño. Solo ir a investigar ahí para mi laburo, dice Gideos. Sí. Yo también me iba ahí antes. Estamos atrasados en tema de ideas, dice Ufi. Salva, ¿cómo te sentiste cuando Paraguay se eliminaba de Qatar? La verdad que no me dio más tanto... O sea que era igual a Deporte Salva, dice Jesús. Y no sé si sé mucho, pero por lo menos me preocupé por mucho deporte. Llegamos a 100 likes, dice Juan. Hace tiempo ya murió nuestro fútbol, ya a nadie le importan los clásicos, la mayoría nos emocionamos más por la venta de Ramón al Forest y por la llegada de Alfaro. La APF mató al fútbol paraguayo, dice Erlis. El aeropuerto paraguayo es malísimo de hace años, el campeonato, el aeropuerto también, el campeonato. Es bueno ver otra vez a los grandes pelear arriba porque Libertad no genera nada. 6 fechas recién, ya.
5 o 6 puntos de diferencia. Vamos a ver si no pelea después. Esos clásicos de Libertadores fueron un total fiasco. Se esperaba muchísimo y no pasó nada, dice Juan. El monopolio de Tigo es también el culpable que nuestra liga sea mediocre, dice. Bueno, no sos vos nomás, salva el campeonato paraguayo, es una vergüenza, dice Juan. Para mí, Salvador, capaz de estar equivocado, pero en parte esa mediocridad del fútbol paraguayo es porque equipos que merecieron salir campeón no salieron. Y puede ser. Todo puede ser. A la pucha, mucho mensaje. Me atrasé. Ahora voy a leerle a ustedes nomás ya. Voy a ir leyéndole a ustedes. En fútbol paraguayo está en modo zombie del 2010. Tenés que abrir un canal de Twitch. Tenemos Twitch, Sergio. Estamos en Twitch. En Twitch estamos hace casi tanto como acá. Y en Twitch están entre 4 y eso. ¿Cuál es el...? Bola, siempre bien eso, Sergio. Abrí tu canal. Abrimos, tenemos. Y después, ¿dónde están? Los más fieles son acá los del YouTube. Legalmente. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Ya pongo la Twitch, ya pongo la espacio de X, ya pongo la... No. Ya pongo la TikTok. No, acá. Disculpame que te diga de esa manera, estimado, pero se nota que la primera vez que he entrado, no sé, Sergio, disculpame. Pero hace rato nosotros estamos con el Twitch. 4 y eso en el Twitch. Con suerte. Y que les respeto mucho y les aprecio mucho por aguantar. Pero no es decir, tienes que abrir. No, ya está abierto hace rato. Seguí con el mate o tereré salva a esta hora o ya full con Teres. No, tereré, venga. Tereré madrugada y todo. Y como dice, nosotros tomamos tereré. Legalmente tomamos de madrugada y todo. Sinceramente. Próximamente, bueno, Ícaro por fútbol paraguayo, dice Lomitero. Ojalá Lomitero será. Ojalá. ¿Qué piensas de vos, Lomitero? ¿Vos sabés más cosas en que yo? Teníamos una alianza comercial con Bueno. Estuve trabajando con él, con Bueno Sports. Después no sé qué pasó. De la nada no pasó más nada. Por lo visto que... Hoy se cuadra. Pero, o sea, hay cuáles. No se trata de marketing, hay cuáles, pero ojalá y no. A full la factura hoy se loco. Siempre loco. De si personal tengan los derechos del fútbol paraguayo va a ser personal por entonces, porque en cuanto a venta y eso está mejor personal que tío por... Venga. Ojalá se pueda dar, no digo por personal precisamente, pero Twitch la diferencia del mercado. Bola, es decir, la gente personal te dice que tiene la misma cantidad de gente que Tigo. Bola. Tigo tiene 1 millón, si personal tiene 100, y claro, tiene 100, ya tienen que tirar manteca al techo. Y hasta ahí nomás le digo así. Tampoco Tigo tiene 1 millón, ahí remotamente voy a decir. Me picha pagar la aplicación de Tigo Sport cuando la transmisión es muy atrasada. Mi vecino me spoilean los goles, una mierda de aplicación, dice. Por eso está Fútbol Play TV, dice super. Confirmo, dice loco. Guaraní Sombra Negra de Corinthians, cierto. Hay demasiadas apps y páginas para ver fútbol local como fútbol. A mí no me gusta que, o sea, yo jamás voy a
sponsorear que vean páginas piratas cuando hay empresas que están pagando millones de dólares para hacer algo. A mí no me gustaría que si yo estoy en el 9, que el 9 paga un vagón de guita para los Juegos Olímpicos que ustedes estén viendo por otro canal. Pero bueno, ahí está. Y al paraguayo le encanta, aunque tenga... Y le voy a contar un caso. Yo tenía todito la aplicación en los canales Heredia. Nosotros buscamos cómo ver pirata. Por buscar nomás. Y yo sé que muchos de ustedes hacen no por buscar, sino que hacen porque quieren ver, porque no tienen lo otro y quieren ver. Bueno, saludos para Caraí, éxito siempre. Hola Fabián querido, ¿cómo andás Fabián? Sí, salió otra Arsenal, ¿será? ¿De dónde pero salió este Arsenal? O sea que le iba a preguntar hace rato a Freddy Yegros. O Freddy, director de la UFI, pero el 16. Yo tengo muchos amigos 16 Pedroso. Arsenal en tan poco tiempo 3 títulos. Y cuando que hace 5 años que no salía campeón. Muy guapo el Arsenal. Viste que famoso, bueno, está el Triunfo, está el Porvenir, está Peamoa. ¿Y de dónde? Famoso, fulano de tal barrio, sultano de tal barrio. ¿Y Arsenal de dónde salió para que tenga tanta gente? Porque legalmente su recibimiento es una cosa de loco. El recibimiento de un club que tiene 100 años. Conozco clubes de 100 años que no tienen el recibimiento que tuvo Arsenal, pues. Entonces, vos, Fabián, que eso explicaban, pues. Cierto, pero el problema es que Tigo siempre tumba esos directos, sí o sí, quieren que pagues o nada. Cierto, eso es súper. Yo me acuerdo de un jugador de Juventus que se le decía también la hormiga atómica, Jovinko, un pelado chaparro, Jovinko, a Jovinko se le decía también, pero Severino Villar era de finales de los 80, papá. O sea que este Jovinko es Mau este Jovinko. El CF pues original. El CF fue original. O sea, nunca puedo brillar en primera, lamentablemente. Vas a extrañar, pero salvar el tobogán de Guaraní. Nunca entró en Poaiche. Hola, Salva. Buenas noches. ¿Cómo están? Yuya o hamburguesa acá en Roque Alonso. Qué raro que estén en vivo aún, dice Luis. Mañana voy a estar por Roque, Luis. Mañana, la mañana, cerca del mediodía, ya voy a estar por Roque. Voy a acompañarle a los muchachos de Enfoque en la final de la Liga de Roque nos enseña mañana. Para las 11 por ahí voy a estar por Roque. Así que invita nomás. Por ahí ya ellos se llaman. El de CMPI de Upacaraí, muy buena imagen también. Sí, cierto, Fabián. Excelente trabajo de CMPI. No, hay muchos. Yo digo nomás unos 3 así de lo que... No, CMPI es... A ver, tampoco no es... Bueno, el que nosotros tenemos Icar Sports, que no estamos haciendo por ahora, es la base de lo que hoy es Altos TV. Compañía. Que más nos dedicamos a Villa Haya y compañía. Lo hacemos con la futbolera, hacemos con la caprichosa, pero no puedo yo destacar lo que nosotros hacemos. Yo quiero tratar de ver un poco lo que los otros hacen, ¿verdad? Y es fantástico. Cada vez hay más. Oye, a jornal los perros ya hacen el esfuerzo de comprar cámara, de un equipo de switcher. Acá en Cacupé, hace 2 años, todito hacían por celular. Hoy, en la final del el Teniente 8, estaba mirando 6 equipos de transmisión. 5. El que menos tiene es 2 cámaras. Todito de 4 o 5 cámaras.
sea, van mejorando. Y excelente, viejo. Eso pues es lo que yo por lo menos de Taguino, yo eso es lo que quiero. Y no lo estoy hablando de manera, no, yo eso es lo que quiero. Que se mejore, que temo, que se pelee. Hoy he visto por YouTube una transmisión de más producciones con el Partido Patriota no tiene nada que envidiarle a la transmisión en la intermedia. ¿Eh? Tranquilamente cualquier canal podía meter en su grilla esa transmisión y listo. Que fue la transmisión que hicimos nosotros en Fútbol de Salón. Y no es porque nosotros hicimos, no tiene nada que envidiarle. Busquen, entren. Nacional B hoy, Itapuense versus Patriotas en vivo. Van a ver a qué me refiero. Y pongan en su Smart, que pongan, entren en YouTube, no sé Facebook, entren en YouTube. Pues ya está. Bueno. Voy a tener que agrandar más la letra porque no, ustedes saben que no veo más y no me quiero poner anteojos. Ya me digo, ya era mi prima la vez pasada. Salva, era mejor cuando en nuestro campeonato los campeones eran anuales, no por semestre. Totalmente de acuerdo, Ian, eran mejores. Tienen que volver los campeonatos anuales, dice loco. Vamos, 100 likes. Like al video los perros, dice Carlos. Denle like, hay que llegar a los 150 y por más. Dice, vamos, denle like. Dice, la pucha. La gente del resumen deportivo paga a quién para poder transmitir los partidos por YouTube. ¿Paga a quién? Ellos no le pagan a nadie, al contrario, hay que pagarle a ellos, viejo, si hacen un trabajo hermoso. Te queremos salvar, gracias Jesús. Yo también le quiero a ustedes. ¿Conociste al señor Javier César Gigante y tuviste la... Carlos, mi comentarista no fue. Eliminatoria no hicimos juntos. Mi amigo no fue. Yo que fui al que le dije, metete en YouTube. Hace esto, hace tu monólogo en YouTube cuando en Canal 9 no podía. Yo trabajé con él, yo era coordinador de la 9, cuando eso, Monte Carlo AM, cuando él vino con el otro uruguayo a Paraguay. Yo a Javier Sosa Briganti le conozco desde el primer día que vino a Paraguay. Y se nota que no viste nunca Canal 9, sí, él es el que comentaba conmigo los partidos eliminatorios. Sala, ¿cuándo tuviste contacto con Rubén Darío Rosa? ¿Qué tal con... Sala, ¿cuándo tuviste? Yo a Rubén Darío le conozco desde 4 o 5 años antes de irme a Canal 9, pero él fue el que estando en Canal 9, él en una posición de coordinador de productor, pidió para que yo me vaya. Arturo ya me conocía, trabajamos en la radio, Arturo era el jefe y me fui. Rubén Darío, un tipo que siempre confió en mí, se jugó por mí, pidió por mí y creo que no le fallé, ¿verdad? Fachero, antes era cuando estaba Platea Deportiva con JJ en el 9 y con Héctor Corte al Pato Bando en Paravisión, dice. Solo recuerdo que contaste tu historia, cómo llegaste al 9 cuando cumplió 40 años y fue para Francia en 98, dice, sí. La verdad que el canal de resumen deportivo es excelente, dice, excelente. Sinceramente me encanta lo que hace Adolfo Salinas. Promocionó a varios jóvenes relatores que son bastante buenos. Uno está con Arturo y el otro en la Rock and Pop. Dice, no, Adolfo es un tipazo. Primer artículo. Encima fue un gran cronista. Fue uno de los cronistas de la época de Alberto Meister, de Jorge Alfonso. Era de la época de los cronistas de verdad. Adolfo... Y si recomendó, me imagino a quién te referí, de Pacaraí, Jorgito Casal, Nelson René, de esta. Y sabes que, Fabián, esa pues tiene que ser nuestra función, de lo que ya somos más grandes.
ver la posibilidad que alguien de tu pueblo se vaya a Asunción. Acá, ahora pues, no, nadie se quema Asunción porque es de cada uno. No, ¿sabe qué? Otra cosa es trabajar en la televisión nacional, en la radio nacional. Tal vez, yo cuando digo, yo gano más haciendo mi humilde radio FM comunitaria en Cacupé, yo gano más que trabajando en la nación. Yo. Lolomita, y dale a esa posibilidad, ese sueño, que se vayan allá. Yo ya pasé todo eso, yo ya yuyema. Es diferente. Yo eso la vez pasada traté de explicar en un seminario justamente. Una alumna me dijo, ¿por qué, Salvador? Yo te suelo escuchar vos decir eso. Pero yo ya estoy de vuelta. Pero alguien que surge. Asunción, papá. No sé, me van a entender, ¿entienden con lo que le quiero decir? Y más si son del interior. Sal hablando en serio, vos si comés banana, comés con pan, no, nada que ver. Uno, no me gusta la banana, y si como, jamás con pan. No sé, siempre luego el 9 fue siempre mejorcito si comparada con el mediocre mujer de este futuro. Acá en la ciudad de San Roque González le tenemos a un relator joven buenísimo, fútbol tierra adentro. Sí, conozco. Se llama y transmite los partidos de la liga y de todo el 9. Sí, le conozco, Fernando. Excelente. Y el trabajo de la página es excelente. Sí, conozco. Yo sigo mucho el fútbol interior. Ustedes no saben por qué. Aparte que me gusta, pero también por otras cosas. Pero excelente, excelente. No me acuerdo ahora el nombre, pero relata por nada, tiene buena dicción, tiene buena cadencia, tiene pausa, tiene tono. Lo peor es el tono de no, el tono de la pasión, por ejemplo, es una voz que tiene que ser relativamente aguda. Un tipo que no, tiene que tener. Recordame un poco cómo se llama, por favor, Fernando. Por favor, si está todavía. Algún relator que sea de Itapúa dice. Itapúa. A ver, no voy a hablar de los clásicos porque los clásicos, los grandes maestros ya no van a. Pero sí hay un señor Martínez. Hasta ahí no van a decir. Tremendo relator. Tremendo relator. Tremendo relator. Tirón Facto Salva desde Tigo compró los derechos del fútbol paraguayo, numeroso Paraguay dejó de ir al mundial. Yo no dije eso. Salva del 1 al 10, ¿qué puntaje le pones al asado de Pichi? 6. Qué grato asado con este like, dice Víctor. Soy grande, Salvador, dice, gracias Marcilio. Y la verdad que estoy grande, cheche tuya, majo. Salvo la campaña para Qatar 2022 fue igual o peor que la de Brasil en 2014. La misma mierda. Salva, ¿por qué a la campaña se le llama campaña? En Italia pasa lo mismo, no sé si viene de ahí. Y claro, viene de ahí porque es la campaña, la campaña italiana, el campo, pues. Y acá para el campo, para acá decimos campaña, pero acá se agarró como despectivo. Y no es despectivo. Para mí pues, me llaman campañero. Yo me acuerdo, Moine Campañero me dijo una vez un compañero en Radio 1 de Marzo. Estábamos así, y era una época que en deporte de repente estábamos entre 30 por ahí. Y había gente que estaba y estábamos los nuevos y lo que tenían que decir. Y ya sabían todo, pues. Y yo creo que culpa tenía que yo iba a entrar, vamos, y yo no quería tener problema con nadie. Y no sé, en un viroreía así sale un tipo, no voy a ni contar quién, porque es mi hiper recontra amigo, hasta ahora, me dice, muy ne compañero de ayuda a venir un barete CCM. Le digo yo, ¿dónde vimos Wally?
o para la conversación o para la discusión. El tipo que también, o sea, yo de Cacupé, el tipo era una ciudad que está entre 30 y 50 kilómetros nomás también de Asunción. Ahora, si yo era de Carapaí, a 400 kilómetros, y él de acá de 30 kilómetros, y no le traté mal cuando me dijo así, bueno, compañero, de yuta, peamos a la... ande, pimogua, así ese nomás le dije. Y entendió, porque es un tipo muy... Y ahora mismo, hasta ahora está en los grandes medios, ¿eh? Pero entendió exactamente lo que le dije. Que la mayoría no quiere entender. Y uno, no te voy a decir amigo, pero somos colegas que nos respetamos. Nos vemos siempre, saludamos. Digo nomás, Luque está muy cerca de Asunción. Fernando está muy... Itagua está muy cerca de Asunción. Roque está muy cerca de Asunción. Limpio está muy cerca de Asunción. Cacupé está muy cerca de Asunción. Limpio. Arroyo Estero, por el otro lado, está más cerca de Asunción. Pero me voy seis patas. Bueno. Aguanta el formato radio, dice Marcial. Sí, yo creo que sí, Marcial, sin guiones. No sé, algunos locos quieren que estemos en la cámara, que esto y lo otro. Yo, a ver, no me molesta hacer eso. Tenemos acá todas las armas, tenemos como estudio y todo, pero eso va a significar que yo tenga que irme al estudio para hacer cada live. Y ahora pues, yo estoy en mi casa, estoy acá en la sala. Sí, también puedo mostrar acá. Tengo también voy a hacer acá. Puedo entrar en el baño, tengo todo inalámbrico, pero no sé. ¿Cuál es la idea de que me vean a mí? De que estoy, ¿qué? De que agarro mi mate de tereré y tomo mi tereré o que... No sé. Yo prefiero compartir y no sé. Ahora, si pudiese tenerle a cada uno de ustedes en vivo de dos que están haciendo, che, ¿y vos qué estás haciendo? Soné muy curepí, pero ahí sí ya sería otra cosa. Que tampoco he descabellado pensar que vamos a hacer, acabo de adelantar algo que no tenía que haber dicho, pero acabo de decir, ok, pero ya dije, se van a enojar conmigo, ya veo que enseguida va a bajar alguien con todo y me va a decir que carajo lo que dijiste. Estoy preparado, como todo en la vida. Siempre estuve preparado y ahora mis 50 años casi no ya piro. Bueno. Pero me coloqué totalmente, pues me cagué todo y todo. Seco lo que me corresponde y nada después de la puteada. Pero no importa. Pero cierto, Marcial, estoy de acuerdo. Sin guiones. Yo no sé luego para qué los perros quieren cámara. Yo te escucho tipo podcast nomás luego, dice Jesús. Que Salva sea VTuber. Se imaginan a Salva VTuber. Más la VTuber, vale. No creo que Salva sepa un poco qué es VTuber. No sé, no me interesa. Pero cuéntame. Seguimos atentos de Orquesta. Gracias, Augusto. Che, se viene a final en Orquesta. Hoy me pasamos la... Qué buen trabajo está haciendo la presidenta de Orquesta, dicho sea de paso. Un VTuber es un tipo de streamer que se caracteriza por tener un formato de tener un avatar o foto de perfil animado, usualmente en personaje. O sea, original character, para representarse a sí mismos. Paso. Saludos a San Ignacio Misiones, qué buena historia contada. Dice, gracias, Santi. Sani, ese pueblo será. Fuerte abrazo, Santi. Los grandes pensadores tienen algo de locura y son gente que ni ahí se dejan manipular. Dice, a la pucha, ahí se me actualizó, me van a disculpar, voy a tener que volver.
Cuando se actualiza, yo no sé cómo hacer, que se me va totalmente a otro lado y tengo que volver otra al principio y ver. Pero no me importa, está bien, a mí me gusta. Mientras estén, el asunto es cuando se actualiza y no está nadie. Gracias por estar, chicos, gracias por estar. Sinceramente, gracias por estar. Para mí es siempre un placer que estén. Para mí es un placer que ustedes me escuchen. Qué bola. Mi chanda malativo Oye, no voy a decir nada. Che, pero tengo que irme a Orqueta en estos días. Tenía que irme. Me invitó la presidenta, me invitó el presidente de la UFI. No sé, no me hacía nada las fechas. La idea era ir. Creo que ahora como fue la fin, no sé si va a dar el tema. Yo tenía que irme a hacer en Concepción. Como yo trabajo con área deportiva hace 15 años, vamos con 16. Y área deportiva no es solamente fanáticos fútbol. Es una organización que organiza eventos. Uno de los eventos que organiza son los torneos de Concepción Foods, o sea, de Minerva Foods. Carnes Concepción. Y lo hacemos en San Antonio, lo hacemos de. Y igual que mañana yo tengo, porque ya me putearon ya, porque no vas a transmitir el clásico. Bueno, no puedo, tengo un compromiso previo, un compromiso anterior. Y tal vez económicamente no es, pero ya me comprometí. Y yo cuando digo sí, punto. O sea, y tenemos la visita en Minerva Foods, esto y lo otro, bla, bla, pero eso depende de la producción, qué día se hace la producción. Oye, pero yo no puedo estar pendiente si se va a hacer para la carne o no se va a hacer la carne. No, cuando un día antes me van a, y saben que ni Canal 9 me pide a mí un día antes algo. Pero como ya, tampoco la plata, sino que es un acuerdo. Y ajá, está, por supuesto, allí está la Concepción, como siempre, Belén. Y lo de Orqueta, lo que tenemos ahí, que supuestamente llamarse para irnos tal cosa, presidenta, ¿te acordás? Y para tal cosa, y nunca más me llamaron. Se le escondió, se le perdió por mi número. Entonces, ¿está bien? Me suele suceder, Dan, a mí. Se me pierde el número de la gente. Saludos, Salva de San Ignacio Misiones, qué buena historia, dice Santi. Saludos, Santi. Los grandes pensadores. Salva, ¿vos crees que la gente ya es muy sensible y por eso te enojas nomás o porque estás reclamando algo ya sos Argeles? Olimpia gana, gusta y golea, dice Marcelo. Salva, ¿crees que una persona cuando está sana tiene gente con quien hablar y cuando está borracho es amiguero? O sea, que la borrachera te convierte en eso o depende de la persona. No, depende de la persona. Mira, yo he sido un borracho en gran parte de mi vida, Sebas. Vos sos pendejo, yo te conozco. Vos sos uno de los que hace años está con nosotros y siendo un pendejo. Creo que empezaste a los 12 por ahí con nosotros. A ver, el borracho es amiguero, pero está el buen borracho y está el buen amiguero. Está el amiguero que de verdad va a estar contigo. Vos podés estar borracho como la... fuiste a Argel como la... va a estar contigo. Ese es el amiguero. ¿Saben por qué? Porque el tema pues no pasa por ser borracho o no ser borracho. El tema pasa otra vez por la calidad de gente. Sos buena persona, sos amigo. Si vos estás con tu amigo y tu amigo está hecho teta y vos estás tan bien, pero vos estás mejor, siempre le vas a ayudar a tu amigo, viejo. No sé, digo yo, muy checuata, yo nunca chupé, ¿verdad? Yo no sé, estoy hablando al pedo.
Lo que quedó de los clásicos, eso de la Libertadores, donde compartimos grupo, es el tema que decían que Aquino Guaú le dijo a Albeira dónde iba a patear. Esa bola. Tranquise. Hola, Sala, que club sos? Teniente Fariñaga, Cupé. Mañana jugamos la final después de 37 años contra 8. Estamos arriba 1-0. Yo creo que mucha gente no tiene Twitch, solo las generaciones a partir de los 2000. Dice. Telegram en lugar a lo mejor con los amigos ahí frente a la casa de uno. ¡Ah, Jesús! Nosotros cuando estudiamos, guau, yo nunca estudiaba. El terere. 10, 12 mate. Chitilla, Natalia. Se cambiaba otra vez la hierba. Qué loco. Qué lindo. Salva, ¿cuánto tiempo crees que Aguayo se va a quedar en fútbol paraguayo si explota? Dice. Y ojalá que explote, ¿verdad? Ojalá que explote bien. Yo no sé cuánto. Yo quiero que explote. Pero por 3 partidos. Además ya tienen sondeo. Y bueno, los sondeos no siempre van a estar. Yo también tengo un sondeo de Inglaterra para ir a trabajar en la BBC. Hace 25 años. Y después. La sondeo de... Salvador le he visto jugar. No, no le he visto. No soy tan viejo, yo sí. Yo miré en YouTube el partido Paraguay-Japón por Claro Sport, pero se fue porque me coincidió con el colegio. Para no usar el celular, bla, bla, no entiendo. Por eso te dice. Yo no tengo problema en pagar lo del app de Tigo Sport, pero nunca su calidad supera, aunque sea su calidad. No, eso es. Hola, Salva, yo estaba anotando los nombres de lo que van a jugar. Ahora recién terminé de jugar el clásico cerca de casa. Y se meterlo tranquilo. Pero espero nomás que no sean 100 y a la hora de la verdad se hayan 4. El resto loro no se permite. Loros, no. Yo soy el principal loro y yo me veo donde asco. El equipo de Arsenal es de un empresario de Pacaraí que tiene una casa dentro del medio de Agua, en su local, más o menos detrás de la UFI. Aplaudo el cierre del campeonato de Pacaraí. Fabián, gracias, Fabián. O sea, un club nuevo, pero a mí lo que me... No, club nuevo que hay en todos lados. Acá Cupeta empresario, pero la cantidad de gente que tiene, o sea, el colorido que da, nomás lo que yo digo. O demasiado rápido, ni para que tenga tanto hincha. O se van todos los empleados nomás. Eso nomás yo pregunté. De buena onda, de buena onda, Fabián. Por curiosidad. Hola, José. ¿Cómo andamos? Dale, sí que salva, no creo que le quede usar lentes. Yo un tiempo también usé y voy a usar, tengo que usar. ¿Sabes cuál fue su clásico que más marcaste en tu opinión? El 4-0, cuando, o sea, los 4 goles de antes. ¿Sabes Libertadores? Libertadores toda la vida. Mejoró bastante el campeonato porque ahí Salva dice, sí, qué bueno, Fabián. Vos que estás en el día a día, yo no sé, pero qué bueno. Salva, ¿por qué no creas un programa para reír, para visión? Y yo otra vez tengo que hacer todo, tengo que trabajar, tengo que vender avisos, tengo que hacer esto, contratar a los perros, ¿para qué? Para que vean. Lamentablemente, y conste que propuse hace poco hacer, le voy a contar, ya que tocaste el tema. Propuse hacer esto que hacemos todos los días nosotros en Paravisión. Paravisión no tiene nada, Paravisión. Y yo creo que podríamos ayudarle a ese. No, lo que vos haces en tus redes es una cosa, la televisión nacional es otra cosa. Yo le puedo asegurar. Dale ok, nomás le dije.
Yo le paso a ustedes que están todo el día y ustedes saben, nosotros tenemos más rating que Bravisión. Digo yo, ¿verdad? ¿O qué opinan ustedes? Acá, nosotros no estamos en el sistema de rating de Ibope, pero nosotros tenemos más rating que Bravisión. Ay, no me hagan hablar. Y conté que respeto porque el que maneja y me habló y me dijo, después de eso que me dijo el gerente y Yarebola, este extranjero, este paraguayo, vino, no, pero este y lo otro, vamos a echar salva, este y lo otro. Encima era un tipazo y es mi amigo, hijo de un amigo. Quiso disculparse más o menos. No, vos no tenés por qué disculpar de eso. Pero vos sos el director de eso. Pero muy buena tu Super Televisión. ¿Eh? No te voy a decir que llegaste tarde porque nosotros estamos tratando. Pero que sepas y que opines ya es. A mí me encanta. Y vos podés decir también que puede ser una porquería, puede ser lo que vos quieras. Que te hayas preocupado por esa posibilidad, que en realidad la vamos a hacer. No hay posibilidad, pero la vamos a hacer. Yo te adelanto ya. Va a haber y no va a ser en Areguá. Los de Arroza son turcos primos. No, los de Arroza no son turcos. Si mal no estoy equivocado, Rubén Darío de Arroza te conoce a vos de pendejo. Sí, totalmente. Es muy pendejo acá de Cupé. Rubén Darío trabajaba en la voz de la cordillera en Cacupé. No conocemos a la criatura. Pero no tanto. Yo era un mitaí más que le miraba a él como ídolo porque él transmitía en la radio. ¿Te acuerdas, Pio Salva, de los rankings de goles de Platea Deportiva con música? Y vos pensás que no me acuerdo si yo hacía eso, Alexi. Ay. A ver si yo hacía eso. Elegía cada gol, ponía a Long Way to the Top. Yo editaba. No es lo que yo elegía y le daba otro. No, yo editaba. No puede ser que güey no le guste la banana. No puede ser que güey no te guste la banana. ¿A vos te gusta el mango? ¿Te gusta la poronga? ¿Sabes lo que es la poronga, Sebastián? Perdón, el porongo. ¿Te gusta? A mí me gusta mucho el porongo. Agarrar y poner encima de mi hamburguesa. Solo puedo hacer una llamada de Zoom con los oyentes para que los oyentes que están en el exterior tengan más. Sí, podemos hacer, Pedro. Podemos hacer eso. Estamos analizando justamente. Ya estábamos pensando hace rato eso, pero ¿cuánto vamos a hacer? Lo que sí está calculando, hagamos tipo una charla, ¿verdad? Estamos, pero hace 100, máximo 99. Vamos a hacer. Pero a mí me gusta más el contacto. Vos tenés ahí, fulano. El fulano mientras le pasa, el tipo hace rato ya escribió en el chat, ya o sea, vamos a buscar el mecanismo. Hace 2 días que lo estamos pensando, qué es lo que podemos hacer al respecto. La verdad sería fantástico, ¿verdad? Es fácil si tengo una entrevista. Hola, buenas noches, estoy acá en el ministro de Japón. Uno, pero 100. Encima de esa, para cuando lleguen, deje a su pata más alguna.
detalle. Pero buena idea, es interesante. Pero Pedro, quiero hacer eso, Pedro. A ver, lo que a mí me propusieron acá mi jefa y también el que maneja la parte comercial de la radio, ¿por qué no hace cosas así exclusivas con la gente que aporta? Y lo lógico sería eso, ¿verdad? Pero yo no quiero estar... A ver, ¿quién aporta? 4 en YouTube, 3 en... estar y los perros. Yo quiero que los perros sean lo que... Pero si a los perros no les interesa de acá a un tiempo, vaya puta. No, no estoy condicionando, pero ahora la segunda voy a recorrer y la tercera le voy a preguntar a cada uno. Y si no hay... Si es que no hay otro... ¿Y vamos a estar? ¿Por qué siempre le enfocan a la tío Salva? Dice, por calentones. Salva, ¿te gustan los campeonatos de Interliga? Por supuesto. Siempre estoy y siempre sigo y trabajo en el Interligas. Pedro y Manuel. Aguanto limpia, dice William. Denle like los perros, dice. Campeonato de campaña Salva, no. Para mí ya no. Ni Cacupe tampoco. Pero bueno. Fuera de Central es campaña, aguante JU, dice. Hermes Gamarra se llama buenísima persona y excelente. Hermes, no, ¿dónde está? Hermes es un capo. Hermes es un capo. Disculpame, yo no me acuerdo, no voy a decir los nombres. Me decís tal página, no me acuerdo. Pero dame, Hermes Gamarra es un capo, es un tipo que debería, en otra época debería estar hacia acá. Pero en esta época en que tratamos de ser independientes, capaz que esté en su lugar. Pero no tiene nada que envidiarle a ninguno para estar en televisión nacional. A ninguno. Pero está bien. Hermes. Como relator. Estoy hablando como relator. Yo no lo conozco como persona. Esto ya es otro departamento. Que si yo fuese, veamos, como dijimos, por eso, que si yo fuese, yo soy un tipo que, pero como relator de la gran puta, hicimos un estilo fresco, concreto, directo. A veces tira mucho, nomás se va hacia los Luis Enrique, o sea, perdón, a lo de Carlos Erdón. Está bien. Yo me voy muchas veces a lo de Gonzalo Cabello, me voy muchas veces a lo de La Rosa. ¿Qué me hace? Es lo que escuchaste siempre, es lo que... Pero sí me molesta esto que curepietece. Eso no es lo mejor que tenemos. Curepietece, güey. Ese sí me molesta. Pero Hermes, no lo conozco, seguramente lo conozco personalmente, pero ya le escuché varias veces. Pues yo escucho mucho, yo seré con ella, yo fútbol interior es mi... No por el trabajo que tengo también con la Unión de Fútbol Interior, que algunos saben, ¿verdad? Sino que a mí, porque yo puedo escuchar nomás todo el tiempo, pero hay muy buenos profesionales en el interior. Demasiados buenos profesionales hay en el interior. Ahora, ¿cómo le das lugar a todos? En Asunción no hay
ninguna chance. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Cada uno que se haga fuerte con lo que ya tiene luego, su esfuerzo, pero ver la manera que la UFI le ayude a ese esfuerzo. En vez de darte 5 pelotas, que te den a 30 palos, viejo. O sea, no sé. Yo eso le voy a decir. ¿Qué te sirve a vos si vos te querés a recorrer el mundo tener una bolsa de 5 pelotas? Digo yo, muy seco. Yo pensé que decía los directos nocturnos de la radio. No, es casa. En la radio, no, encima feriado y sábado, todo automático, computadora. Ya el jueves ya prometo, ahora seguramente está tocando, ¿qué hora es? By the River San Babylon. Ese está tocando ahora y Tejina de acuerdo a... No, no es ese. No, bueno, ok. Está, no te preocupes, no te calientes. Ya me dijeron ya que no es el que tiene, no, las 10:15 por ahí a tocar. Bueno. ¿Qué está tocando? Un tema New Kids on the Block. Dale. ¿Está bien? Ok. La pucha, hay muchos mensajes. No sé cómo ya. Bueno, yo estoy con ustedes. Ustedes están conmigo, yo estoy con ustedes. Casi la primicia llega fue el problema hoy por lo Olimpia. Salva. Walter de Tigarrilla peló. ¿Qué hizo Waltercito? No sé, no he visto. Salva es curepío alemán, de tabla, paraguayo hasta los huevos. ¿Te gusta tu comunidad de ahora o como antes nomás? ¿Te gusta tu comunidad de ahora o como antes nomás? ¿Comunidad en qué sentido? ¿Cuál comunidad? Salva, laburar de la casa es un gran privilegio. Hay que aprovechar las tecnologías y la facilidad que estás totalmente radio. Vos sabés que, o sea, ustedes saben, para mí, y no le voy a mentir, vení, hace rato me llamó un amigo, vení, vamos acá, primero no me gustó por lo que me ofreció, venía acá, pero ahí con tanto equipo de deporte, no, pero no funciona, este y el otro. Yo ahí, cuando alguien me, no, ahora sí me decía, che, Salva, te queremos acá, vení a acoplarte a este equipo. Lo que pase el año que viene ya va a ser diferente, pero vení acá, no es coy, vos vení, no me gusta, no, pero ahí va a pasar el siguiente. Y después, ¿cuánto hay? Tanto. Y por eso querés que me vaya, le echa a todo eso que están y yo deje mi tranquilidad. Por esa platita, ¿ves? Yo me muevo 2 días una transmisión y tengo esa plata. No, pero acá vos estás perdido en tal. Estoy perdido, le. Vos pero no viste los Juegos Olímpicos, no viste la Copa América. Yo estoy perdido, le. No, pero en radio. ¿Sabes qué tienes una cosa? La radio me calienta 3 huevos y tu radio, es una de las radios 5 que hay, guau. Y tu radio, menos. La otra radio Top News rechacé, pero y ahora que vos me hables así, ¿qué te pasa? Vos que estás ahí nada medio entre nosotros, me estoy contando una intimidad. Pero como no voy a contar nombre, vos que estás, depende de Geray, díganle,
No, o sea, da caoitio y nada eso. Ah, bueno, entonces no tenemos. Ahora, cuando estés sobrio, planteame algo, pero te adelanto, a esa radio no me voy a ir. No, pero tenemos un futuro. No, yo sé que no hay un futuro. Ya ese tipo de radio yo ya consumí 20 por ahí en 10 años, en 10 años. No hay como hay. No sea en la condición, a no ser que venga uno y rompa todo, que era Silvio Santos, justo mano. Le, Bueno, pero sí da gusto la hora de la casa radio. Espero que haya aplicado más o menos el. Y a veces hablo mucho, digo estupideces. Si querés en privado, puedo ser más. A mí me encanta que haya colegas, o sea, que haya chicos que quieran hacer algo. Es lo único que. No significa que. Hoy escuché una transmisión. El relator trataba de ser igualito y el comentarista igualito a JC. Y le dije, o sea, por supuesto, más diseño entre mente tal. ¿Para qué, viejo? Yo ya pasé mi época. J ya pasó su época. Nosotros estamos todavía y somos guau. Oye, la época de los pendejos, viejo. Que se la rompan ellos, que se estrellen ellos. Si le podemos ayudar, le vamos a ayudar, pero mira, cure. Yo ya no quiero telo más. Ya dije esto antes, y lo que me siguen hace rato, que estarán 20 por ahí. Yo ya no quiero más ni relatar, para mí ya. ¿Por qué no hago relato de esto? Hablo con ustedes, me resulta más interesante. Estoy cansado de. Sinceramente, ya se cane ya. No quiero lo más a ver. Me cansé. Sí, ahora me cansé. Van a hacer los memes. Se cansó. Que esto, me cansé. Dame esto, dame piano y la otra. Porque se cansó que la música se va a agua. Que le tenía que dar. Pero bueno, esa es la realidad. Pecheite, hermano, fuera, vaya bota. Seguimos, no seguimos, terminamos. ¿Qué hacemos? Buena salva. La Activos por es la mejor del mundo. Y el que diga lo contrario tiene razón. Dice, o sea, a la pucha. ¿Cuántos idiomas manejas? ¿Aprendiste alguno por el... No, yo manejo bien 3 idiomas lo que yo manejo bien. El guaraní, el español y el... tampoco no hay bien. Y el portugués. Pero sí tengo uso de inglés. Algo de alemán. Y el francés. Antes que el otro. El francés me defiendo muy bien. Bastante. Salva recién estaba jugando partido y ahora le estaba bajando un truco. Vos solés jugar, sabes jugar. Truco no me gusta. Partido sí. Salva tiene un resultado para el clásico. 2-3. 3-2. Ahí te diré ya. 2 resultados. 2-3 o 3-2. Si venís a Orqueta, vemos algún piracalo te salva. Y bueno, ¿cómo lo contactamos? Ese es el tema. Muchos dicen así, después la verdad. No, ya yo topata. O sea que cumplís las cosas y no, eso de cambiar un compromiso. No. Yo cumplo lo que digo, Sebastián.
aunque me cueste lo que me cueste. Y te voy a decir que hay cosas que me han costado, pero siempre cumplí lo que prometí. Y por lo visto que lo voy a seguir haciendo. Sale a pasar el internet a tu hija y dice, dale, metele nomás a Gabriel. Salva, ¿tenés historia por Villarrica? No, no me hagan acordar de Villarrica, por favor. Tengo los más hermosos recuerdos de Villarrica, los mejores e inolvidables. Está ahí nomás. Eso no implica mujeres. Aunque seguramente si hurgas va a haber, pero no. Ay, Jula Villarrica esa. Cecilia, no. ¿Por qué crees, Salva, que le cuesta tanto a un equipo paraguayo llegar al menos? Y primero plata, formación, característica, mentalidad, sobre todo mentalidad. Y bueno, Salva, al menos tenemos sondeos de la Premier, antes ni eso, dice. También van todos los empleados igual que un club de la capital. No, así, Fabián. La TV ya está muerta, Salvador. Sí, está muerta para muchos. Pero, ¿por dónde vienen los Juegos Olímpicos? En gran mayoría. ¿Por dónde viene la Eurocopa? Por gran mayoría. ¿Por dónde viene por gran mayoría de la Copa América? Todavía. Digo, no sé. Le pregunto, hermano. Para Visión prácticamente no tiene programa, ¿verdad? Porque ni en YouTube ni en las redes no se alza nada para Visión, dice Sebastián. Por Visión, un gran canal en su momento, dice Jesús. Catucuñamos, ay, muchachos. Depende acá de los jefes, ¿no? Nosotros estamos a muerte contigo, Salva, vos sos nuestra referencia y siempre estábamos por eso, dice. Hace años que no veo TV, solo a Salvador Iga en YouTube, fuera de bola. Dice, gracias, Juan, gracias, Hugo. Esta es una de las cosas que le dije justamente a alguien de Paravisión, de por qué yo no puedo hacer en vivo, ¿qué vamos a hacer en vivo? Esto. Pero, no, yo no le puedo decir, no, pero si entra, manda, no, al que viene entra, punto. No, pero esto que veamos, dale, ok, no vámonos. El único programa que tiene Paravisión hoy en día es Arriba Paraguay, solo ese, cierto. Salva, ¿cómo hacen los de la TV para medir los puntos de rating? Y en una empresa, wow, qué bola, re bola. Si Chepirito a nosotros nos ganó, Paraguay Alemania en exclusiva mundial de fútbol, y Chepirito toma rating a nosotros. Qué pirona. Nunca más yo. Anteriormente la Nacional alquilada del Complejo Victoria, sí, de Marcelo Torcía. Tío Salva, ahí, Shembo, loco, tranquilo. ¿Hasta qué hora el directo, Salva? Yo quiero proponer que el encuentro sea en Cacupé, Salva. Esta es su tierra, vas a jugar de local, Asunción, todo un tema para llegar porque es el tráfico. Cacupé peor. A mí, me gustaría que sea en Asunción. Sí, está bien en Cacupé, pero Cacupé no tenemos casi lugar. Tengo 2 o 3 quintas, pero para la cantidad que si de verdad van a venir y piensen, vos te vas, jugar, te va a un lado. O de otro lado, te puedo sacar en Carmelita, te puedo sacar en Boyani, te puedo... O si me empiezo acá y quiero dónde terminar. Pasarle a Leo eso, decirle, y yo voy a planificar. Después,
Si se puede, te decís sí, si no te decís imposible. O sea, te decís sí, podemos hacer, pero tanto. No hay como mucho secreto en este asunto. Vos ya pagaste todo encima. Eh, Veamos. Por eso. Bueno, a veces nunca me cerraron el micrófono a veces. Mira, sobre eso. Estaban a punto de mandarme. No importa, me avisa. Yo ya estoy vacunado. Ok, dale, voy a leer su mensaje un rato más. Después vemos qué hacemos porque tarde, no me imaginas. Encima yo no tengo dónde irme. ¿Qué carajo lo que vamos a hacer la noche, che? Baby. Ustedes están lejos. Pero bueno, estoy con la ecoa. Y hago papá, estoy con la ecoa. Si hay alguno que le conocía a mi papá, que me quedara de un turco, en redes sociales, en Facebook, YouTube, ojo, Javes, sobre mi papá. Sí, está bien. Está bien. Está bien. Yo no soy como él nomás el asunto. Pero bueno. Bueno, ¿cómo conocemos a Hugo Cuenca? A ver, se durmió y que estamos, no hablamos nomás con. Ya, tenemos que hablar, pero. Así, pero. Eso fue radio, papá. Recuerdo que una vez dijiste. Guaraní obetense, libertad. Emoción por estar ahí contigo en una foto y jugar contigo. Dice Mario, dale, gracias Mario. Vamos a hacer eso. Salvo de relatar nuestros partidos en un encuentro. Y no sé, será. He relatado partidos malos, pero no sé si voy a relatar partidos tan malos. Puede ser, puede ser.
Depende de cómo lleguemos y qué hagamos, ¿verdad? Puede ser. Yo calculo armar, si es por mí, ¿verdad? Por mi perspectiva, ojalá 4 equipos. Ya pues tiene torneo y ya conseguí tiene trofeo, ya pegamos a ya conseguí la camiseta para cada equipo. Un equipo se va a llamar que o sea, ¿cómo era? Bueno. O sea, Ojuma Picola, veamos, vamos a armar eso. Ya hablé ya con, mientras ustedes están ahí chupando, yo ya hablé con varias personas para eso. A las 12 camisetas por equipo, detalle. Encima serán de marcas distintas. A mí me gusta mucho lo que ustedes quieren hacer. ¿Saben por qué? Porque a mí también, a ver, no es porque me sirve. Me gusta. A mí me gusta estar en contacto con ustedes. Si ustedes se calientan porque tenemos un botín, no viene la camiseta, que ¿saben qué? Están entendiendo de alguna manera todas las cosas que nosotros pasamos. De alguna manera. Sinceramente hablando. Y me gusta. ¿Qué pasó de José Florentín? Está en Argentina, está buscando otro club mientras sigue su juicio. Esperemos que la selección nos dé un mundial más porque más para que sea tipo de tu lista dance, Salva, para que sea más especial nomás. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste, Messi? Hace poco, no hace ni 15 días. Salvador, sinceramente, ¿por qué nadie aparte de Olimpia fueron campeones de la Copa? Muy ¿cuántos puntos le hicieron a la competencia durante la Copa América y Opeolais? 57-30, creo, no sé. Por ahí fue lo mismo. No sé, no me acuerdo. No. Los momentos, no los finales, esos fueron los momentos. En el minuto a minuto iba y ve, ya ve. Y por una vez ya ve. Creo que fue eso, no me acuerdo un boche. Una joda Ibope, por ley tendría que ser una empresa del Estado el que tendría que medir. Todo bola. Yo me prendo acá, Cupé, si hay algo me queda. Vamos a meterle, Fabián. Tranquilo, diría pota. Una vez que se empiece, el asunto que va más nunca. Nosotros así, después hicimos. Cada un mes hacemos algo, ¿verdad? Ya, pota, tranquilo. Bueno. Ya de tío Sal, ya de sonido, tío Salva, ojo, bueno. Se durmió, ja. Y porque me callé un rato, pero ¿dónde está? La pucha. Yo no estoy al mismo live de ustedes. Ustedes están en un vivo, yo tengo que leer y tengo que hacer otras cosas antes de estar en el mismo lugar que están ustedes. Así, tengo asunto con el internet había sido hecho. La mayoría sí hago ese socio. La mayoría son todavía del Facebook. Y no de mala manera, pero es para comprender que empezamos todos en el Facebook. Y si se van a enojar, vende posible. ¿Y qué decir mañana de cota el mini claro? El mini claro, ¿dónde me calienta?
salvo la gente se pone contenta por todos los paraguayos del exterior, pero ¿y cuándo llevarle a todos los... Hola Salva, hola Matías. Salva, ¿cuándo te fuiste con tu compa de trabajo una noche con... Salva, nunca te fuiste con tu... Sí, 1000 veces. ¿Por qué anteriormente los canales llevaban la comitiva a los eventos deportivos internacionales? Hoy en día apenas una... no tengo la menor idea de lo que está hablando Frank. Hasta hoy día no logro entender cómo Cerro Olimpia es un... Es un clásico cuando la diferencia abismal. Olimpia tiene edad. Van a venir afuera haciendo también que no es clásico, bro. Ya tiro una cosa. Salva, ¿cómo es que se te diga? Salva net. No, salva. Hoy laboré de las 7 hasta hace media hora y sin mención. ¿Está bien? Por fin. Hola Salva, aquí con una cervecita tranqui, escuchándote, explicándole pues algo, dice. Otra pela Alfaro, Ouma, dice. Possession, obvio, Ouma. Equipo 1 es bueno, equipo 2 es esto que lo otro, equipo 3 móvil, 6, espectacular, me gusta ese, así hace, ese hace el equipo. Porque anteriormente los canales llevaban una comitiva a los eventos deportivos. Sí, te cuento. Hola, Salvador. No veo UFC. Ahí está. Yo no. Disculpame, me calienta 3 horas. Bueno, dale, yo voy a cortar, pero sin cerrar. Si van a querer un ratito, dale. Ya vuelvo enseguida. Sigan escribiendo. Se podría, no diga más tanta pelotudeces. Pero escriban, ¿no? ¿Está bien? Bueno, tiempo tú. Vamos ya a descansar. Veo que ya es demasiado tarde. Había sido. No me di cuenta, che. No me di cuenta. ¿Para qué le voy a decir otra cosa? No me di cuenta que ya era tan tarde. Que estaba laburando. Terminé a las 8:30, 9. Empezamos y pensé que era tipo salvando. Bueno. Pero voy a tratar de sus últimos mensajes, ¿verdad? No te que no me dormí, compañía. Dale. Si me callan es porque estoy haciendo otra cosa, los perros. No tengo tu tiempo. Vos que decís que me duermo. No tengo tu tiempo. Legalmente. Ojalá tuvieses tu tiempo para estar y tu verborragia para decir estupideces. Dale, coine tiempo, mi tacuña.
Encima mientras vos te haces ahí la pegamoa, cualquiera te va a coger hoy me de guasuta. Que es lo más probable. Que es lo más probable. Bueno. Que si mañana hay cota Salva la gente se pone contenta por todos los paraguayos del exterior, pero son todo atacantes. ¿Y quién va a llevarle a todo? El equipo no es 11 delanteros, ¿es cierto? Totalmente. Bueno, gracias a todos por estar. Ya cerramos por ahora. Muchísimas gracias. Nos encontramos mañana. Un fuerte abrazo para todos. Sinceramente, a los que estuvieron, me sorprendieron. Gracias. Buenas noches.
Faraos.